Buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a regresar al fascinante mundo de las páginas. Pero no desde el punto de vista del creador, sino de la infraestructura que la rodea. Hoy vamos a descubrir cómo se publica y distribuye una obra nacional y extranjera, cómo funciona el tema de los derechos de distribución y, ante todo, el futuro de un negocio analógico en una era cada vez más digital. Y lo vamos a hacer con un guía de lujo, lo vamos a hacer con el director de Fandogamia, una editorial especializada, para el que no la conozca, en historietas, cómics y mangas, Pedro F. Medina. Así que, ante todo, lo primero es lo primero. Muy buenas, Pedro, bienvenido a la X Marca el Lugar. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estáis un poco ahí al límite. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues tú lo has dicho al límite, pero yo creo que en este negocio tenemos temporadas muy apretadas, ¿no? Sobre todo ahora que vienen las convenciones y otras en las que pues, nos podemos tomar las cosas con un poco más de relax, ¿no? Dependemos mucho del calendario, Claro. pero sí estamos en plena temporada, vamos a empezar ferias ya y estamos mandando cosas a imprenta a lo loco. Bueno, como veréis, los seguidores del programa, sigo resfriada, así que voy a intentar que esta vez también hable Pedro mucho más que yo. Y bueno, lo primero, yo ya me declaro aquí súper fan. Fandogamia me ha dado muchas alegrías con los cómics de Doctor Who y los orígenes de la leyenda de Bob Máquina, que justo van a sacar los dos nuevos. Vaya, mi salario ya se está preparando. Así que bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, si te parece, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Todos, Pedro, sabemos más o menos lo que es una editorial, ¿no? Una editorial es la empresa, ¿no?, que se encarga, pues, de publicar, pues, lo que sea, un cómic, una novela gráfica. Pero bueno, ¿de qué se encarga exactamente? Porque claro, hablamos de publicar, pero cuando hablamos de publicar también eso incluye toda la labor de impresión, o eso lo hace otra empresa externa. Publicar y distribuir es lo mismo. Cuéntanos un poco. A ver, la pregunta es muy amplia y tiene muchas aristas, porque el concepto de una editorial es muy diferente para cada editorial, ¿no? Y depende mucho de su volumen y la cantidad de títulos que publica, porque como acabas de decir, hay editoriales que se distribuyen a sí mismas, hay editoriales que no tienen esa capacidad y cuentan con empresas distribuidoras externas, igual que hay empresas o editoriales que tienen a los diseñadores o traductores en plantilla y otras que no los tienen o que tienen parte sí, parte no. Algunas que se encargan del diseño y producción directamente de los libros en la propia oficina de la editorial, otras que lo externalizan. Es decir, hay muchísimas variantes posibles, ¿no? Dentro de lo que hace realmente una editorial, que es el trabajo, yo creo que sería comercializar libros. Ese sería el trabajo, ¿no? O sea, ponerlos a disposición de el público. La cuestión es que puede ser desde el origen propio del germen de la idea a publicar algo que ya ha sido editado en otro país y traerlo aquí localizado al castellano, ¿no? Es que hay tantas definiciones posibles en esto que es bastante complejo. Como digo, depende mucho del volumen de cada empresa y de cuál es su naturaleza. Hay empresas editoras muy grandes, grandes grupos, pues casi ya multinacionales en algunos casos, que tienen también sus propias imprentas y por tanto todo el proceso se queda de una forma muy particular, ¿no? Con sus propios procedimientos. Hasta hay editoriales que tienen sus propias librerías, con lo cual también hacen el trabajo de venderlos directamente, sin contar con que muchas acudimos a ferias y convenciones, con lo cual también tenemos un trabajo de venta directa y en nuestras webs. O sea que hacemos muchas cosas muy distintas. Y ahí también añadiría otro matiz importante que algunas personas dentro del sector catalogan o determinan como la diferencia entre editar y publicar. Porque cuando contratas obras al extranjero y tu trabajo es seleccionar lo bueno y lo mejor que hay fuera, ¿no? En el mercado europeo, estadounidense, Sí. japonés, y traerlo aquí a España, lo que estás haciendo es publicar una obra que ya ha sido editada fuera, pero tú no tienes capacidad de toma de decisiones de esa obra. La obra llega y tú solo puedes localizarla al castellano, puedes tomar decisiones en cuanto al tono de algunos personajes o la portada, el diseño del logo, pero la obra ya está hecha. En cambio, cuando trabajas con autores y autoras de aquí, españoles o de cualquier otro mercado, pero que lo que hacen es presentarte un proyecto o tú encargarles un proyecto, ese proceso de trabajo en el cual te van enviando lo que llaman los japoneses el manuscrito y nosotros el boceto, aquí o el borrador de la obra desde el guión, ya sea técnico, un poco descriptivo o simplemente un borrador de bocetos, ¿no? De diseños de personaje y de viñetas, y vas acompañando a esos autores, autoras, vas aportando tus propias ideas, diciendo cómo quedarían mejor determinadas escenas, eh, hasta llegar al punto en el que pasas al arte final, el entintado, el color, la rotulación, pero
tú estás presente como editora en ese proceso de creación, hay quienes lo consideran que eso es la verdadera edición y que lo otro es publicar algo que ya está hecho y que tú puedes meter mano, como digo, en apartados como el copywriting de cómo vas a vender el libro, ¿no? Cómo lo vas a comercializar, en qué colección lo metes o qué título le pones y cómo haces una publicidad en redes sociales, que también forma parte del trabajo editorial. Pero desde luego editar en toda su extensión creo que ocurre cuando verdaderamente trabajas con un autor o autora de primera mano y estás en ese proceso de acompañamiento y mentorización en la creación de una obra, ¿no? Entonces, Ujú. como veis, hay muchísimas posibilidades y es muy difícil determinar exactamente qué es una editorial, pero cualquier editorial de cómics que mencionáramos en estos momentos entraría dentro de esta categoría porque hace alguna de las cosas que he dicho. ¿Y qué hace exactamente Fandogamia? Un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Bueno, si nos remontamos al histórico, nosotros venimos de un grupo de fanzineros. Nosotros, allá en los 2000, 2002, 2003, 2004, éramos muy jovencitos y teníamos grupos de fanzines, Studio Cat, un poco más Qué tarde fantasía. Ruleta Rusa, Studio Warg, que estamos metidos en colectivos de fanzines como Epicentro y pues eso, yo desde los 17 años hasta los 26, 27 vendíamos nuestros propios cómics, ¿no? Y creaciones. Por tanto, la mayoría de gente no. Todos los que estamos en Fandogamia, en lo que es este apartado técnico, venimos de ese mundo del fancineo y de las convenciones y de haber estado toda la vida pateando eventos, ¿no? Y haciendo nuestras propias historietas, tebeos y mamando mucho de eso, de leer de todo, ¿no? Porque es una época en la que llega el auge del manga, que nos pilla ahí con muchas series nuevas que ya no es Dragon Ball y Doraemon, sino que entran muchísimas cosas de golpe y tenemos un catálogo de americano magnífico y empieza además la novela gráfica, como la queramos llamar, española y europea, irrumpiendo. Entonces, creo que somos una generación de gente que ha leído muchas cosas muy distintas y hemos sido muy todoterreno en ese aspecto, ¿no? Y a la hora de crear también, hacemos nuestros propios tebeos y hacemos nuestras propias historietas y incluso fanzines de texto en el sentido de sobre manga, no necesariamente de manga o sobre cómic y no necesariamente teóricos, ¿no? Fanzines Mm. teóricos. Y eso nos forjó mucho en montar nuestra propia editorial, ¿no? Cuando llegó un momento en el que movíamos tal cantidad de material, porque estuvimos una década haciendo esto, más de una década, que ya otros autores y más gente nos decían, ay, pues si yo hago el TVO, me lo sacas tú, o me lo puedes vender tú, lo llevas tú por mí. Cuando empezó ese momento, yo creo que un año más tarde estábamos ya publicando profesionalmente a otros autores, porque fue el salto ya a hacer las cosas. eh, ya no de manera aficionada o de manera amateur, sino a convertirlo en un trabajo. La diferencia entre un fanzine y un cómic profesional solo es que tiene un código de barras y pagas impuestos por él. La esencia de lo que hay detrás, la creación y la forja es exactamente la misma. Y creo que debería serlo. Cualquiera que diga que es que un fanzine es más experimental y más revolucionario que un cómic, creo que se equivoca. En cómic puedes hacer básicamente lo que te dé la gana. La autocensura es nuestro mayor miedo, nuestro mayor riesgo, ¿no? Pero no es que no puedas hacer lo que quieras o que no haya gente dispuesta a leerlo. Claro que hay gente dispuesta a leerlo, hay que llegar a esa gente, ¿no? Hay que encontrar a tu público y a tu nicho, pero en cómic, es decir, un fanzine con código de barras ISBN y pagar impuestos, puedes hacer lo que quieras. Y de aquellos barros a estos lodos, ¿no? Llega un momento sobre en torno al 2012, hace ya pues 14 años, ¿no? em, que ya estábamos publicando cómics de manera profesional. Y el camino fue dual. Por un lado, publicar autores con los que teníamos contacto aquí en España y que confiaron en nosotros para sacar sus trabajos. Y por otro lado, también a manos de unas autoras españolas, precisamente Sian No Estudio, conseguir una licencia de fuera, una licencia francesa con una obra suya, Corazón de Melón, que era la adaptación a manga del videojuego, que en aquel momento era una revolución de un juego de navegador de citas, ¿no? Muy divertido que movía masas en su momento allá en Francia y también en el mercado hispanohablante a muerte. Y nos funcionó muy bien. Ese fue el germen también de empezar por esa licencia y darnos cuenta de que había productos y cosas que funcionaban y que tenían encaje dentro de una posible línea, ¿no? Y de un hueco de cosas que otras editoriales no publicaban en ese momento. Entonces, ya os digo que para nosotros em, el origen viene de autoedición hasta convertirse en una edición absolutamente profesional en el sentido de formar parte, pues, una cosa integrada con todo. Y por tanto, hacemos todo, ¿no? O sea,
en esta casa rotulamos nosotros los libros. Parte de las traducciones las hacemos aquí y otras las Guau. externalizamos, pero son compañeros y compañeras de profesión, ¿no? Que además muchos llevamos pues, también 2 décadas conociéndonos y haciendo cosas juntos de una forma u otra. Em, lo único que no hacemos aquí es la impresión, por supuesto. La impresión no tenemos capacidad como para poder albergar esas maquinarias ni esa encuadernación. Y la distribución, una vez sale de aquí, hay parte de distribución que hacemos nosotros a algunas librerías específicas que nos solicitan el material. Y la venta online la hacemos nosotros aquí desde estas oficinas. Pero, por supuesto, contamos con hasta 6 distribuidoras a nivel nacional y una a nivel internacional para que lleven nuestros libros fuera, ¿no? Y que lleguen a librerías y que lleguen a todos los puntos de venta. O Amazon, por ejemplo, que tiene nuestros libros, es Amazon vendiendo. No somos nosotros con web propia en Amazon, sino que es Amazon directamente la que vende los libros desde sus almacenes logísticos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, es verdad que la parte de traducción no tocamos todo aquí, parte sí, parte no. Y la parte principalmente no, ¿eh? Es poco lo que hacemos aquí de traducción, que hay cosas que salen de aquí. Y luego la parte de impresión, por supuesto, no se hace aquí. Y la parte de distribución, la que hacemos nosotros es limitada y los canales de venta directa, pero la mayor parte de la distribución se hace a través de empresas distribuidoras. SD, Distriforma para la zona de Madrid, la zona norte tenemos a Ícaro y Arnoya también, que mueve por Generalista, librería generalista también por toda España. Tenemos en fin, distribuciones Mora, Puyol llamado para exportaciones, o sea que tenemos unas cuantas empresas con las que movemos luego todos los libros, ¿no? Así que eso es lo que hacemos. ¿Y por qué hacemos todo aquí? En el sentido de por qué rotulamos aquí, por qué lo diseñamos y maquetamos aquí, mandamos nosotros a imprenta y hacemos nosotros la revisión. Las revisiones específicamente las hago yo directamente de todos los libros y después pasan por que ya ha hecho una revisión previa o superficial Rubén mientras está haciendo el diseño gráfico, porque toca todos los libros. Yo hago la revisión, hacemos una versión corregida que pasa después por las manos de Inma, que también hace una revisión extra y después aún sale alguna cosa. O sea que todo lo tocamos, esa parte la hacemos absolutamente aquí. Tenemos nuestro propio librillo de estilo de cómo desarrollar las cosas ortotipográficamente y en qué formatos queremos hacerlas. Y con eso jugamos, ¿no? Veo Entonces, que, ya veis que... veo Dime, que dime. ha sido un proceso súper orgánico, ¿no? Empezar ahí de, como tú dices, con los fanzines, los míticos fanzines, a poco a poco, ¿no? Ir subiendo, ir profesionalizando y decir, bueno, pues venga, vamos a montar, vamos a hacerlo profesional, porque imagino, bueno, entiendo que lo empezaste a hacer porque erais muy fans, pero bueno, Rubén ha dicho que es diseñador gráfico, no sé si tú estudiaste algo que tenga que ver comunicación, quiero Periodismo. decir, periodismo también. Sí. Sí, todos tenemos una relación más o menos, o sea, periodismo, bellas artes, diseño Claro. gráfico, todos tenemos más o menos una relación en ese ámbito y aparte el amor por el cómic, ¿no? Por el medio. Entonces, veníamos de ser aficionados a eso, haber hecho muchas cosas por nuestra cuenta durante muchos años, haber dibujado algunos tiras de prensa en algunos sitios, o haber hecho nuestro propio fanzines, o en fin, cosillas, ¿no? Hasta que llega un momento en el que cuando acabamos las carreras y llevamos ya un año y pico con este método, dijimos, ¿qué hacemos? Montamos ya esto de una manera profesional y así lo hicimos, ¿no? Como has dicho, creo que fue una cosa bastante orgánica, bastante se veía venir, ¿no? Lo que iba a acabar ocurriendo y partíamos de la experiencia de saber qué eventos funcionaban bien, cómo podían mover las cosas y luego, evidentemente, un poco la experiencia técnica de conocer las imprentas, saber qué precios se manejaban, saber más o menos en qué rangos podíamos movernos y en qué mercados teníamos espacio, ¿no? Y una combinación también de suerte, ¿no? Yo creo que hay que tener talento o ganas de esforzarse por un lado, esfuerzo y sacrificio en ese ámbito, y luego tener suerte también con las decisiones que tomas y si resultan ser correctas, las cosas funcionan y si no, pues te quedas por el camino, ¿no? Nosotros puedo decir que nos hemos esforzado mucho y nos hemos dejado la piel, ya no en los tebeos, sino en moverlos, venderlos, ir por todas partes. Ha habido épocas en las que cuando empezábamos hacíamos muchísimas ferias y estábamos cada fin de semana en algún sitio distinto, porque entonces cada euro valía, ¿no? Cada euro era como fundamental para poder mantener esto y hacerlo crecer y que funcionara por sí mismo. Em, pero luego, lo que digo, si hay determinadas decisiones que no hubieran salido bien, por mucho esfuerzo que hubiéramos echado, por muchas ganas o por mucho talento que tengamos en nuestras respectivas áreas, no hubieran salido, Claro. ¿no? Al final, cuando empiezas y sacas 5 libros y 3 no funcionan, pues ya te pueden ir muy, muy, muy bien los otros dos, porque si no, los números quedan en Vale. rojo.
Sí, ahí Y, reconozco que tuvimos buen ojo y suerte. y por ejemplo, ahora con todo el tema, no, bueno, ahora creo que está un poco más estable, pero me acuerdo que hace un par de años, cuando yo estaba en el periódico, hubo ahí como una crisis del papel, ¿no? Que subieron muchísimo los precios. Eso es como, bueno, no sé si sigue pasando y bueno, y cómo se vive de dentro de una editorial, que principalmente vosotros todo lo que publicáis en papel, ¿no? O bueno, Sí. imagino que tenéis, a lo mejor tenéis alguna cosa en digital, pero prácticamente todo en papel. No sé si eso también, obviamente, lo habéis notado a la hora de que ha encarecido la materia prima y o ha afectado, ha tenido algún impacto. A ver, hay muchas cosas en esa pregunta de nuevo y vamos a intentar desglosarlo lo más posible, porque yo entiendo que desde fuera siempre las cosas parecen como esto es esto y esto es esto, ¿no? Y todo está conectado y es cierto que, como en cualquier ámbito profesional, todo, hay una cierta holística en todo y cualquier factor afecta a otros muchos, ¿no? Pero la crisis del papel vino relacionada con la carencia de producción durante la época de la pandemia porque hacer papel no era un producto esencial ni aquí ni en ningún país ni en ningún lado, ¿no? Entonces, como no se fabricaba especialmente mucho y no hubo celulosa, hubo fallos en la cadena de suministro, hubo papel, mucho papel durante un tiempo determinado después de pandemia, pero después se agotó, se quedó en mínimos porque las cadenas de producción no habían vuelto a fabricar al mismo ritmo y fue creciendo paulatinamente de nuevo. Lo que supuso que durante un año y medio casi dos, si queremos ver, los precios del papel se encarecieran mucho. Yo creo que a día de hoy están bastante se han vuelto a establecer de nuevo, eh, pero no hemos apreciado una rebaja en nada, porque al mismo tiempo que se ha abaratado el coste del papel, ha habido incrementos en otros costes, como es la vida, ¿no? La inflación que hay en toda la economía global, pues han subido ahora los combustibles han subido muchísimo, pero en realidad ya llevan subiendo un tiempo determinado, el coste de la vida ha subido, los suministros suben en general en todos los ámbitos, no solamente en el papel, sino en el resto de cadenas que afectan a esto, incluyendo los salarios, aunque sea poco, pero si sube un 2%, que no es nada, también se incrementan los costes de producción en cualquier cosa que fabriques, ¿no? Entonces, después de pandemia hubo un momento de venta muy suculenta en el mercado del cómic en papel, no solo aquí, sino a nivel europeo y probablemente mundial. Aunque hay mercados como el asiático en el que el digital ya se ha comido al papel, pero eso es otro factor del que podemos hablar después, ¿no? Sobre el cómic de papel y en digital. En España, para ser más concretos, la venta de papel creció muchísimo después de la pandemia. Yo creo que también reforzado por el hecho de que la gente no había gastado dinero durante algún tiempo determinado, había ahorros, Total. posibilidades de comprar. Las editoriales no frenaron demasiado su producción, sino que se mantuvieron ahí. Y entonces, porque había títulos ya comprados, licencias ya adquiridas y cosas, el mercado siguió, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estuvimos 3, 4 meses arrancando de nuevo, pero enseguida en 6 meses estábamos otra vez al mismo nivel de producción. Y entiendo que había algún título, por ejemplo, Fangel se retrasó más de un año respecto a lo previsto porque se nos había ido como el hueco en el que sacarlo, ¿no? Pero aparte de alguna cosa puntual, en menos de un año todo estaba totalmente restablecido. Ah, Y los pues precios genial. subieron un poco. Yo sé que hay editoriales que son menos arriesgadas ahí y suben el precio muy rápido. Hay otras que mantenemos más los precios a veces por miedo a que el cliente no quiera adquirir el libro, a veces porque pensamos que prefiero que la gente compre dos libros en lugar de uno, pero eso ya depende un poco de la idiosincrasia de cada editorial y un poco el pensamiento de cada editor o de cada empresario. Yo soy muy rojo, entonces quiero que la gente lea y lea muy barato, pero yo entiendo que no todo el mundo lo haga igual porque, en fin, capitalismo. Entonces, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que Pero... hay. Pero bueno, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo sé que saco Doctor Who a 13 euros, pero lo podría sacar a 18 como hacen otras editoriales. Lo que pasa es que creo que a 13 pues hay gente que se atreve con Doctor Who, que es una serie de culto, muy de nicho que dicen, ¿no? Pero que aquí en España pues ha tenido sus altibajos porque no se ha echado todo en la tele y las reproducciones son casi de las cadenas autonómicas de los años 90 y en fin, que no todo el mundo conoce todo, ¿no? Pero es una serie pues que ha tenido sus momentos pro también o sus momentos pico, pues con Tenant en Disney Plus, por ejemplo, lo hemos notado y cuando se estrena alguna cosa potente se nota y, en fin, me gusta tenerlo a 13 euros porque es un precio que nos podemos permitir y la gente se acerca a la colección, que en estos momentos ya son como 12 libros, me parece. Y hay algún salón en el que vamos y la gente descubre que tenemos la colección y algún Jubian loco dice, ¿cuántos hay? 12, me llevo los 12. Pues a lo mejor si estuviera a 18 no se llevaría los 12, pero a mí me hace mucha ilusión que se pueda llevar los 12, que es una pasta,
pero por lo visto no es tanta pasta como para que piense, uy, no, me llevo solo 9 en lugar de los 12, ¿no? Entonces, a mí Total, ya me vale, no tengo problema. Si alguien te hace eso, sabes que es un lector que tienes y cuando saques el 13 o el 14 va a volver, ¿no? Entonces, em, por eso, la política de precios es una cuestión que tiene que ver mucho con la política empresarial y, por supuesto, con los costes generales de las cosas. Hace 2 años nosotros subimos el precio pues, de los doctores precisamente de 12 a 13, que no fue una subida radical, pero pensamos que con eso ya cubríamos determinados aspectos. Hemos mantenido prácticamente todo congelado durante este año y medio, 2 años. Es probable que a finales de este año o el que viene pues tengamos que subir 1 euro o algo, pues porque sube todo, desde los alquileres de los claro, espacios en los que estás, a los combustibles, a absolutamente todo. Nosotros no somos como la gasolina que ahora mañana te sube el barril de crudo y entonces corriendo subes el precio del libro, ¿no? Y lo vuelves a bajar 2 días más tarde, porque aquí tenemos la ley del precio fijo y dependemos del precio que marques para el código de barras. Eh, y hay unos descuentos máximos que se pueden aplicar. Por tanto, entiendo que para curarse en salud nadie ponga precios bajos por si ocurre cualquier cosa, poder mantener la cadena de valor del libro y la cadena de producción sin que los sobrecostes le produzcan un problema en la tesorería, ¿no? Y en el capital que maneje la propia empresa. Porque los libros, como os digo, que no son un bien de primera necesidad, podríamos desear que sí, pero no lo pero son. no, claro. Tampoco son un lujo, o eso intentamos poniéndolos a un precio asequible. eh, Al final no son una cosa que si tienes que elegir entre el pan y un libro, pues vas a comprar el pan. Por tanto, Claro. tienes que mantener unos precios un poco acordes a lo que la gente esté dispuesta a pagar o esté dispuesta a permitirse. También tengo la sensación de que cuando los títulos son muy, muy, muy llamativos o están relacionados con campañas de publicidad muy gordas, no ni directamente publicitarias, sino porque se sacan productos relacionados muy potentes que tienen que ver con el cómic, la gente está dispuesta a pagar prácticamente lo que sea por esos ítems, ¿no? Y también responde un poco a esto que llamamos hoy el FOMO, ¿no? Esto de si me lo pierdo, ¿sabes? Si no lo hago ahora o no lo compro ahora, me lo voy a perder, que se ha impuesto mucho también en el propio mercado editorial, como en cualquier mercado, ¿no? Em, Dicho esto, los precios de los libros son una cosa que no tiene que ver solo exclusivamente con los libros los costes relacionados con los libros que vas a sacar, sino también incluso con los libros que no vas a poder vender. Esto sobre todo creo en los grandes grupos y grandes y producciones muy grandes. En las pequeñas editoriales intentamos no trabajar así porque si sacas una tirada es porque vas a intentar vender como mínimo 2 de cada 3 libros que tengas, ¿no? Vas a intentar reducir las devoluciones y ajustar las tiradas al máximo, que creo que es una de las razones por las cuales los precios no han subido mucho más en las pequeñas editoriales, porque hemos ajustado mucho estas características de publicar cómics del mismo formato a la vez, hacer tomos dobles o triples, en lugar de sacarlos de forma individual. Ya os digo, determinados mecanismos, imprimir 1500 en lugar de 2000 si piensas que no vas a vender más de 1500, entonces ¿para qué quieres 500 de más? Estas cosas, estos ajustes que permiten mantener los precios un poco congelados en lugar de decir directamente, bueno, pues tengo esta serie super top y por tanto, aunque la suba de 10 a 12 euros, se va a vender igual. ¿Qué ocurre? Entien- Esto no se Entiendo que puede. esto lo dices porque, claro, como tú has dicho, no en editoriales más grandes, entiendo que al sacar muchos libros, probablemente hay algunos que se vendan menos y ellos ya cuentan con eso, ¿no? Como dices tú, pues en vez de publicar, o sea, en vez de imprimir menos, imprimen el mismo y luego ya pues hacen ahí sus cálculos para que, bueno, aunque se pierda por un lado, como el otro está vendiendo más, ¿no? Bueno, es que es Algo lo así. que, es que es lo que en realidad esa es un poco la idiosincrasia de cualquier editorial, porque nadie sabe qué se va a vender y qué no. Claro, a mí. Si lo supiéramos, solo publicaríamos bestsellers, y no es así. Nadie tiene la clave. Bueno, ahora está Eh, la preventa, que se llama mucho. sí, pero no puedes hacerla con absolutamente todo. Ya, eso también. Si intentas hacerla con todo, al final, o sea, si todo es especial, nada es especial, ¿no? Yo creo que las editoriales pequeñas se pueden permitir eso porque tienen como comunidades muy fieles de gente. Cuando las editoriales grandes han intentado hacer preventas o crowdfundings de este estilo, las librerías dependen mucho de las grandes cadenas, de los grandes grupos editoriales, porque al final, nos guste o no, lo que más vende son los autores más consagrados, las series manga de la Shonen Jump y el cómic americano con más reconocimiento a nivel global. Entonces, si las editoriales grandes que publican ese material hacen preventas y hacen crowdfundings y hacen cosas que se saltan a la cadena de valor del libro con estas librerías, las librerías lo acusan mucho, ¿no? Porque notan como sus grandes productos estrella que venden siempre,
no están disponibles para ellos, sino que pasan primero por una cadena de preventa. Cuando Ujú. Fandogamia hace una preventa, además de que invitamos a muchas librerías a participar y si quieren pueden reservarnos directamente los libros, eh, lo hacemos desde un punto de vista muy distinto. Por ejemplo, nosotros nunca hacemos preventas de cómics americanos o de mangas japoneses, solo hacemos preventas de cómics españoles, de autoría española, Claro, precisamente porque es una campaña de 30 días de hacer mucha publicidad del mismo libro. Y cuando luego llega a librerías, que siempre llega, lo compra aún más gente de la que ha comprado la preventa, ¿no? No, mm, la gente que nos apoya en ese sentido lo hace casi por militancia más de apoyar el cómic español que por el hecho de que le llegue el TVO 3 semanas antes o que lleve dos pegatinas. No me parece que sea tanto por ese cauce como por el hecho de apoyar directamente a los autores, ¿no? Sobre todo nosotros, que tenemos una política muy clara de cómo tratar a los autores y autoras y nosotros pagamos el 20% de royalties a los autores por libro vendido, que casi duplica la media nacional que suele ser del 10%. Entonces, creo que mucha gente que nos conoce y que le gusta la editorial, eh, cuando participa en nuestras preventas lo hace sabiendo que está apoyando también mucho al autor y autora, participando directamente de eso, ¿no? Entonces, son esas distinciones. Pero por supuesto, como decía, nadie sabe qué va a vender y por tanto, una de las claves quizá que ahora se está decelerando un poco, pero ha sido una constante en los últimos 3 años y se ha visto claramente desde pandemia, es sacar de absolutamente todo para ver qué funciona. Incluso claro. editoriales que llegan nuevas al mercado, lo que hacen, no hacen ningún estudio de mercado para ver qué vale la pena sacar, sino que sacan directamente libros de distintos géneros y formatos, ¿no? Y autores y demografías, ¿no? Para manga, y a ver qué funciona. Entonces hay veces que cuando llegan editoriales tienen catálogos muy eclécticos porque dices, "Pues, si tiene aquí un Shonen, un Shoujo, un Yosei, aquí dos BLs, aquí tal". Y yo creo que la respuesta es que están probando a ver qué funciona para después ver hacia dónde tiran. Claro, cuando el tiempo se consolidan las cosas. Ah, pues yo soy esta editorial y a mí me funciona el Shoujo y el terror. Pues pam, se consolidan eso, ¿no? O pues yo soy esta editorial y me funcionan los shonens y los shoujos que son muy atípicos, con mucho arte, un arte muy determinado, tal, que tienen más. Pam, pues entonces se considera esa editorial. Pues yo estoy sacando Sollo clásico. Yo qué sé, estoy diciendo cosas distintas, pero al final las editoriales pasan siempre por una etapa, cuando son incipientes, de pruebo de todo y luego me Claro, a quedo ver con lo qué que triunfa. verdaderamente funciona. Que también depende mucho del marketing que hacen, cómo lo hacen, qué estilo tienen, a qué público son capaces de llegar. Eso determina mucho también qué funciona y qué no. Pero Pues cuando. Hay que tener en cuenta esto, que cuando sacas esto que pasa sacamos un sollo que funciona súper bien. Eso no quiere decir que los 100 sollos que vengan después funcionen igual de bien. Cada título habría que analizarlo por separado. Y eso es muy difícil de prever. Por tanto, nadie sabe qué va a funcionar o no. Hay cantos de sirena de, pues el manga funciona, ¿no? Cuando llegó Tokyo Revengers, después de pandemia, todas las editoriales dijeron, madre mía, Tokyo Revengers Pack del tomo 1 y 2, ¿cuánto ha vendido? Tenemos que sacar manga. Pero no había mercado quizá para tanto manga y eso lo acusó después del mercado 2 años más tarde. Entonces hay títulos que funcionan como cantos de sirena que parecen decir, pues este es el camino, pero luego las cosas vuelven a su sitio y no todo, un solo título no marca un camino entero, ¿no? Para todo un mercado. vosotros tenéis bastante, bueno, yo de manga no entiendo nada, la verdad, pero vosotros tenéis bastante un abanico muy amplio de géneros, ¿no? Un Sí, poco por lo que he visto y lo que conozco, quiero decir que comentaba, ¿no? Que hay algunas editoriales como súper especializadas. Bueno, vosotros sí. estáis especializados en historietas y manga, pero dentro de eso, de manga, entiendo que tenéis distintos tipos y de lo que sería el cómic occidental, ¿no? También, ¿no? Mm. A ver, Fandogamia somos una rara avis dentro del mercado editorial de cómic, ¿vale? Porque las editoriales normalmente se especializan en un segmento determinado. Cómics de autor, español, manga, y además mangas de un género tipo determinado, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en Mm. editoriales, Tomodomo, pues enseguida puedo pensar Tomodomo, una editorial de manga que tiene muchos mangas de componente, pues si no LGTB, con voice love, con historias sensibles, con cierto tal, con Shoji Yosei, ¿no? Como géneros muy determinados, demografías determinadas. Podría haber un manga y decir esto le pegaría a Tomodomo o no, por ejemplo. Sí. Em, Cada editorial tiene un poco su tal. Las editoriales pequeñas suelen tener estos nichos como muy marcados, ¿no? Y luego las editoriales grandes son las que se pueden permitir tener más ámbitos. Norma, que saca americano, manga y Mm. europeo y de todo, pues evidentemente tiene prácticamente, de hecho tiene cuentas de Twitter distintas, ¿no? En redes sociales distintas para cada uno de estos bloques, ¿no?
Y entonces tiene incluso públicos muy diferentes dentro de su propio grupo editorial porque saca cosas muy distintas. Hasta tiene un sello infantil que es Astronave, que es su propio bloque, ¿no? Dentro de todo esto. Y luego estamos nosotros, Fandogamia, que dentro de las editoriales pequeñas, medianas, yo siempre digo que somos la más pequeña de las medianas y una de las grandes de las pequeñas, porque al final llegas a un momento en el que estás ahí en producción o en ventas, sacamos de todo. En el sentido de que sacamos manga y sacamos americano y sacamos español y lo que más lo ata entre sí, supongo que son, por un lado, cómics de comedia o humor, estamos muy especializados en humor, y por el otro lado, lo que hay quienes llaman cómics de evasión, que son cómics para entretener. O sea, que tampoco tienen mucho más fondo, ¿no? Más que querer entretener, que para nosotros es Sí, una cosa fundamental, ¿no? Que siempre que hemos publicado cosas, intento que sean entretenidas. Em, Dentro de esto tenemos cómics o mangas que son más, no son sesudos, pero quizás son más introspectivos, pues como mi experiencia lesbiana con la soledad de Kabi Nagata, o El duelo de Paula Cheshire, o no sé, tenemos cosas determinadas, ¿no? Pero incluso a pesar de lo contundente de sus argumentos sobre la pérdida de una madre por un cáncer, o sobre las vicisitudes de una mujer que no ha tenido relaciones sexoafectivas con nadie a sus 30 años y está desesperada por descubrir el mundo, ¿no? Y entonces hace lo que sea necesario para conseguirlo. Incluso dentro de esto intentamos que el tono, la narrativa de estas cosas que publicamos siga siendo ante todo entretenida, o que tenga un tono, no intentando hacerlo liviano, pero sí que intentando hacerlo, como digo, entretenido. Y cuando lees un manga de Kabi Nagata, como mi experiencia lesbiana con la soledad, para mí son como conversaciones que tienes con una amiga que se está tomando un café contigo ahí en la cafetería, ¿no? Y está contándote su vida. Entonces, yo creo que el tono, en nuestro caso, es lo que marca qué títulos publicamos y no tanto un género concreto o una público concreto potencial, ni un rango de edad concreto, ni una procedencia concreta. Solo saco manga, solo saco americano. No, no es así. Eh, Doctor Who nos gusta porque aparte de ser fans y ser una adaptación transmedia de una serie muy conocida, es ciencia ficción, pero tiene un montón de humor, humor negro, humor blanco, tiene mucha aventura y acción y es entretenido. Critical Role cumple exactamente lo mismo desde otro rango de género. Pasamos de la ciencia ficción a la fantasía épica y magia y espada, pero siguen siendo un grupo de cretinos, antihéroes, que en fin, resuelven situaciones porque le ponen muchas ganas y se ríen los unos de los otros. Entonces, en el fondo, mantiene ese tono de entretenimiento. Otro tipo de cómics de terror, por ejemplo, no los publicamos. ¿Por qué? Porque no tienen cabida. Y cuando hemos hecho algún experimento o alguna cosa así un poco más fuera de esto, la gente y el público lo nota, que no es nuestra área, ¿no? No no es lo que encajan. hacemos. Claro, Mm. entonces, en esa comunicación que hacemos, poco gamberra, un poco como siempre hemos sido. Ya sabéis que venimos del mundo de los fanzines y de ser muy gamberros y de estar todo el rato intentando al límite de la norma en todo. Y en nuestras comunicaciones en redes y lo que hacemos en marketing es exactamente igual. Pero porque somos nosotros, no hay trampa ni cartón. Es lo que llevo haciendo desde hace 20 años y voy a seguir haciéndolo después. Entonces, eh, creo que tenemos a un público concreto que sabe ya qué tipo de obras vamos a sacar. Y aunque sea raro, porque tenemos muchas cosas distintas, ¿no? De muchos sitios distintos, a veces me sorprende cómo la gente entiende más, incluso mejor que yo, que cuál es esa esencia de fandogamia detrás de los libros que buscamos. Porque hay gente que a veces te recomienda un título y te dice, esto le pega a fandogamia. Y lo ves y dices, tienes razón, a veces no sabes ni siquiera por qué, por el tipo de Claro. dibujo, por el tipo de humor, porque coge una historia y le da la vuelta, que es algo que a mí me encanta, porque son muy metanarrativos a veces. Me encantan los cómics que hablan sobre el mundo del cómic o la industria del cómic o gente vendiendo cómics o dibujantes hablando de sí mismos. Esta clase de cosas también le pegan mucho a Fandogamia. Em, y respondemos mucho a estas decisiones son de cosas que nos gustan a nosotros. Creo que no es el mejor modelo empresarial posible. Probablemente no lo sea. Y ahora esté todo el mundo consultando a las sillas de las pelotas qué es lo que va a vender ahora y cuáles son las tendencias de mercado y qué es lo que hay que sacar. Eh, pero en mi experiencia o mi intuición, que hasta ahora no me ha fallado, es que nosotros hemos hecho nuestro camino publicando lo que nos daba la gana y encontrando durante este proceso a la gente a la que le interesaba lo mismo que a nosotros. Y 15 años más tarde, casi 15 años más tarde, puedo decir que de alguna forma milagrosa nos ha funcionado. Bueno, yo creo que es bastante honesto, ¿no? Al final, porque a ver, si fuese, por ejemplo, yo qué sé, si fuese un negocio en el que simplemente, yo qué sé, pone el escaparate y lo vende, pero claro, si al final tú te implicas tanto en la obra, ¿no? Tenéis que revisarla, que sí hay que traducirla.
pues el diseño, luego como tú has dicho, vaya a las convenciones, os tiráis un mes haciendo publicidad de un cómic, pues si no te gusta nada, pues, pues no A, saldrá tan bien. a ver, es que eh, como siempre, una cosa que digo muchísimo es que los libros son productos culturales. Mm, Entonces puedes verlos desde el punto de vista industrial o puedes verlos desde el punto de vista artístico y claro. ninguna de ambas es incorrecta, y las dos son válidas. Son artefactos culturales de transmisión de mensajes y valores y puedes transmitir cosas preciosas con ellos o puedes transmitir odio y como en cualquier cosa impresa o cualquier comunicación. Y al mismo tiempo son cosas que se venden y con las que puedes ganar dinero y con las que puedes vivir y dar de comer a gente. Y alimentan una industria y un sector que existe y es real y se está comprobado y hay datos del Producto Interior Bruto de cuánto mueve la industria literaria y dentro de la industria literaria cuánto mueve el cómic, que es un 8% dentro de la industria literaria total española y mundialmente ni te cuento, ¿no? Como decimos, pues hay otros mercados mucho más expandidos y mucho más asentados, pues como el asiático, el francés, o, ¿vale? O el italiano. O sea que es una industria real. Y es difícil alcanzar el equilibrio entre las dos cosas porque cuando solo quieres dibujar por amor al arte, a lo mejor no tienes por qué vender las cosas con código de barras, ¿no? Te puedes quedar en los Ujú, fanzines y vender claro. tus propias cosas y ya está. Y luego está este ámbito en el que ya no solo juegas tú como autor o autora, sino que entran muchísimos más elementos. Y puede funcionar bien o no. Em, Nosotros, como digo, hemos sido fancineros y autoeditores y sabemos lo que es sacar tus propios tebeos y poder vivir o ganar dinero vendiendo tus propios tebeos sin más intermediarios que tú y la imprenta, yendo a salones, vendiendo en web. Ahora vender en web es una cosa. Cuando empezamos nosotros en el 2003, lo de vender en web era Ya una ves. cosa muy incipiente, ¿no? Eso no era tal. Si Facebook ni existía en ese momento, yo creo que es un poco posterior, ¿no? ¿De cuándo es Facebook? ¿Lo podemos buscar? Pues yo creo que Facebook cumplió hace, a ver, Sí, tiene más de 20, pero estamos en 2000. Es anterior a nosotros, no, mira, 4 de febrero de 2004, pero de hasta que llegó a 2004, España, no es anterior a StudioCAD. StudioCAD nació en el 2003 o 2002. Claro, pero que nazca no significa que se asiente y que todo el mundo lo use. O sea, me y tardó refiero, tiempo en llegar a Europa, a España. Yo y, lo y además, recuerdo cuando iba al instituto, a lo mejor hace, no sé, 15 años, así. claro, y que la gente lo usaba también de otra forma. O sea, eran otros modelos, no entró todo el Mm, mundo de golpe. Y Twitter es más posterior incluso. Y cuando empezó Twitter, todos dijimos, ¿qué es esto? Y se usaban para muchas cosas y comercialmente quizá no tanto. Y luego ya se dio el salto a eso. Hubo un momento en esa época de los 2000 en las que hacías mucho más networking, más feedback de la gente si ibas a salones y vendías los cómics que si publicabas un webcómic en internet. Al menos claro, para la mayoría de seres humanos. Y luego hubo un momento en el que los dos mundos eclosionaron y el mundo del webcómic digital, ¿no? Y el mundo del cómic en papel estaban ahí en pugna por unos espacios y captar la atención del público. Lo que ocurre es que el webcómic siempre le costó mucho monetizar esas producciones. Ahora es más fácil con los Patreon y con Berkamis y con muchas cosas, pero el mundo digital era más difícil de monetizar en esas épocas que el cómic en papel, que era aquí lo tienes, aquí te lo vendo, son 3 euros, son 5, son 15, ¿no? Entonces, ahora las cosas han cambiado, pero en ese momento era más fácil probablemente sacar las cosas en papel, moverlas y tener un rendimiento directo. O sea que conocemos lo que es eso y sabemos qué cauces han habido y qué cauces han existido para mantener ese ecosistema del creador directamente publicando cosas y vendiéndolas. Es verdad que ese puede ser funcional y que hay autores y autoras a los que les va muy bien con ese método. Y hay otros que por la naturaleza de su obra o por el volumen de gente al que puede llegar, con una editorial les funciona muy bien para sacar determinados lanzamientos, ¿no? Incluso hay un modelo híbrido en el que muchos autores y autoras sacan sus propias cosas y luego obras determinadas las sacan con editorial porque saben que van a tener una difusión y un alcance que no pueden conseguir por sí mismos para esa obra determinada. O que les mantiene dentro del ecosistema editorial mientras van sacando sus propias cosas, que también es lícito, ¿no? Entonces, creo que ese modelo en el que antes los autores solo tenían un camino, que era el de ir a través de una editorial para sacar sus cosas, ha variado mucho en el tiempo, pero también nos exige a nosotros como editoriales ofrecer buenas condiciones y ofrecer buenos tratos al tejido autoral para que les interese publicar con nosotros, ¿no? Es al final una labor de mejora propia y quizá incluso una labor de vigilancia, tienes que hacer las cosas bien si quieres que la gente quiera publicar contigo, ¿no? totalmente. Es un poco lo que le ha pasado también al sector musical, ¿no? Antes para publicar tenías que pasar sí o sí por la discográfica.
Y luego me acuerdo que salió, ¿cómo se llama esto? MySpace, el MyCamp, el Bandcamp, todo eso, ¿no? Y ya la gente, Sí, pues, incluso en tus propias redes puedes subirlo. Y con claro. los libros igual. Al final, como tú has dicho, el negocio está ahí, las obras están ahí, pero es verdad que tanto las editoriales como las discográficas, como lo que es, de lo que sea la empresa, como tú dices, tienes que tener esa labor de vigilancia y bueno, y tratar mejor a los autores, porque ha habido como, bueno, tú has dicho que vosotros, creo que era el 20%, pero se sabe de editoriales que los royalties que se llevan los autores son ínfimos, pasa como con la música igual. Y Ya, claro, pues ahora como hay tantas vías, pues entiendo que los autores pues dicen, pues se lo piensen mejor y vayan directamente a los que les tratáis bien, a los que no, pues pasa. Y aún así ya. todavía se ven muchos dramas. Yo he visto, por ejemplo, con bueno, sé que es distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, con lo de la autopublicación de Amazon, he visto que hay muchos Mm. autores que tienen un montón de movidas porque Amazon sigue vendiendo los libros y no les paga y claro, al final es Es que todo la una odisea. autopublicación, yo siempre hago una distinción también. Fíjate que al final, sí, soy bastante abierto de mente en todo, pero al final pongo muchas etiquetas a las cosas, pero es que al final es la manera de poder entender el mundo, Entendernos. ¿no? Sí, porque yo siempre he distinguido entre la autoedición y la autopublicación. Ojo, y fijaos en lo que decía antes de lo que era editar y lo que era publicar, ¿vale? En la autoedición, tú haces todo. Rotulas, maquetas, montas, no imprimes, pero luego recibes los libros y te pones a venderlos y vas a las librerías a venderlos y vas a mover tu trabajo. El que pone el dinero eres tú, pero la inversión también vuelve a ti directa, ¿no? Mm, Y todo el trabajo es tuyo. Puedes contratar algún servicio externo si no sabes hacer algo, pero en principio la formación de un autoeditor, y por eso luego puede editar y convertirse en editor completo, es que lo hace todo en el camino, ¿vale? La autopublicación es cuando envías tu libro a Amazon para que lo mueva, ¿vale? Ahí tienes el archivo digital, muévelo tú. O vas a una empresa de servicios editoriales que te hace pagar para sacar tu libro. Eso no es una editorial, es una imprenta camuflada, ¿no? mm, mm. No, no te dicen que se va a comercializar, pero luego en realidad hay 100 copias, con eso no vas a ningún lado. Te hacen pagar por 100 copias o comprarles tú 200 copias, o te dicen que tienes que vender un mínimo para que eso sea factible y se pueda imprimir. No sé, condiciones muy leoninas o muy extrañas en las que el Sí, autor paga por producir su obra, pero además el dinero se lo va a llevar esa supuesta editorial, una cosa muy extraña, ¿no? Muy, muy rara. Y ahí es cuando empiezan los problemas, porque no son editoriales de verdad, ¿no? Pero igualmente utilizan el ISBN que han creado para hacer tutorial para luego cobrar alguna subvención por su lado sin avisar al autor o para hacer X cosas, pero en realidad no han hecho nada más que recibir el libro, cobrarle al autor y luego no sabes qué va a hacer porque esos contratos son muy raros. Entonces ocurren problemas. ¿Vale? También pueden ocurrir problemas con las editoriales tradicionales, ¿eh? Aquí no vamos a poner nadie la mano en el fuego por absolutamente nadie, salvo por la gente de muchísima confianza. Y yo hay autores, autoras que vienen con obras que yo no publicaría, pero sé que otras editoriales, amigas o colegas, sí publicarían y puedo decirle, mira, envíalo aquí, o enseñárselo acá, o enséñalo aquí porque creo que encaja con esto, ¿no? claro. Y no los enviaría a otros sitios. Pero hay que entender ahí la diferencia, que autoeditar implica que te encargues tú de ese proceso eh, de creación de la obra y edición de la obra, en la que tomas esas decisiones tú y tú haces esa revisión, se la puedes encargar luego a la revisión a un tercero, pero luego vuelve a ti la obra y eres tú quien decide eso, dónde lo mandas a imprimir y dónde lo vas a hacer. Y esas decisiones te forjan como editor. En su momento no había carreras de edición, ¿eh? O sea, los que aprendimos a hacer edición en su momento era haciendo estas cosas. No, mi formación, como os digo, era de periodismo, pero ahí no me enseñaron a publicar libros. Ahí No, me que va. enseñaban a hacer otras cosas, pero no a publicar un libro per se. Eso vino por otros lados. Pero esto que creo que es importante entender esa diferencia para entender también qué caminos puede optar un autor o un dibujante a producir su obra después y sacarle rendimiento sin que luego se me da en un jaleo, ¿no? Oye, y ya que estamos hablando de esto, no sé si hay no sé, algunos consejos que les puedas dar a alguien que quiera publicar, ¿no? Y pueda encontrarse con estas situaciones que, no sé, qué red flags, como se dice ahora, ¿no? Qué banderitas rojas para decir no mejor con esa empresa, ¿no? Porque como te dicen, luego a lo mejor se quedan con los derechos de tu obra, tu dinero y al final te quedas sin nada. No sé si hay algunas cosas que nos puedan servir para darnos cuenta de ello y poder evitarlo.
A ver, es difícil, pero habitualmente si buscas una editorial, por un lado, si son editoriales que suelen ir, a ver, yo aquí puedo hablar del sector del cómic, ¿no? Es que es mi sector, pero luego sé que esto ocurre en el mundo literario, pero normalmente, eh, si son editoriales que ves que hacen comunicación en redes sociales de las obras que tienen, que hablan directamente con los lectores, que los autores y lectores se comunican también a través de redes. Si ves experiencias de otros autores, autoras que hablen bien de determinadas editoriales o no, yo creo que eso es una green flag absoluta, ¿no? Eh, yo siempre desconfío mucho, es que depende del modelo, ¿no? Hay editoriales que aceptan manuscritos todo el año, pero si una editorial que son dos personas trabajando publica 400 libros al año, es imposible que haya revisado absolutamente nada de lo que ha sacado, o sea, es Se absolutamente vuelve raro. imposible, ¿no? O sea, ¿cómo, si a mí me cuesta 3 días revisar un TVO de 100 páginas, ¿no? ¿Cómo va alguien a revisar, editar, seleccionar cuidadosamente una producción si saca 400 libros al año y son dos personas ahí dentro? Es imposible, absolutamente imposible. Entonces, los ISBN se pueden consultar públicamente en todos tus libros, puedes ver con el código de barras, puedes meterte en todostuslibros.com y ver si los libros están de verdad en librerías o no están en ningún lado, o solo pone que están a disposición de la editorial, a demanda de la distribuidora, ¿no? En lugar de decir si hay disponibilidad media, alta o baja, pero hay disponibilidad. Pues puedes ver si los libros se publican o no. Em, yo creo que lo más importante quizás es ese feedback que se recibe de otros autores, autoras, y para eso hay que estar un poco metido en esto, y ese es el problema quizá, ¿no? Que en este mundo en el que estamos tan conectados y que todo está a golpe de clic, en realidad seguimos operando en muchos ámbitos, seguimos operando de formas muy individualistas, ¿no? No de formas Total. colectivas. Y yo creo que el asociacionismo ahí es crucial, igual que el sindicalismo, igual que trabajar en equipo. Es, si como autor o autora no ves que la editorial trabaja en equipo contigo, es que no es el sitio en el que tienes que estar. No, no puedo definirlo de otra forma. Yo soy presidente aquí de la Asociación de Editoriales del País Valencià, pero lo soy desde hace poco. Toda la vida he sido colectivista. Desde hace 6 años estaba en esa junta directiva, desde hace 10 formamos parte de la asociación. Antes estaba en casas de juventud. Hemos sido colectivistas toda la vida. Los fanzines que hacíamos, nos juntábamos entre 5 y entre 10 a contratar espacios en salones para venderlos juntos. Es que y de ahí aprendes cómo funciona la cosa. Yo creo que antes de lanzarte a publicar una obra tienes que hablar con otra gente que ha publicado obras y preguntar cómo va la cosa, ¿no? Y creo que la gente tiene que ser generosa también de compartir esa información. No hace falta que lo hagas Totalmente. públicamente ni subir un blog, pero sí que, igual que a ti alguien te dio un consejo para poder lanzarte a la piscina, pues compartirlo con otra gente que veas que también está en el mismo recorrido que tú. Y así es como hemos crecido todos, medrado todos y, y hecho que el sector fluctúe y funcione. Yo he recibido consejos de gente y los he utilizado o no, y los he dado a la gente cuando me los ha pedido en privado, porque me han preguntado por un agente, y esto es por un autor o por cualquier cosa. Y yo creo que compartir esta información, pues es relevante. Evidentemente, cuando empiezas no vas a tener acceso a toda esa información, pero hay que eh, estar ahí, codearse con gente, hablar con gente, enterarte de las cosas. Em, a lo mejor tienes un talento brutal y envías manuscrito a 3 sitios y ganas el premio Planeta, pero creo que las probabilidades son Complicado. bajas. Bueno, al final, todo puede ocurrir. La magia de este sector y de cualquier industria de este estilo en el que tu salario va a depender de las unidades que vendas. Es que a lo mejor vendes cero, a lo mejor vendes muchísimo. Y nadie puede saber con exactitud cuánto vas a vender o hasta dónde vas a llegar o cómo de conocido vas a convertirte. Es que no, es imposible. Las mejores campañas de marketing son las que ha hecho el boca a boca. Y claro que si llevas 10 obras publicadas y tienes un público determinado, la número 11 va a ir mejor en principio que la 10, pero nadie sabe, alguien ha debido confiar en ti para sacar esos 10, ¿no? Entonces se hace complicado y nadie sabe cuál es el camino del éxito. Ni siquiera tener 1 millón de seguidores en Instagram te convierte en un bestseller de inmediato. Y eso también se ha visto en muchas ocasiones, ¿no? Con muchas cosas, que no por tener un público determinado, luego se va a interesar en lo que saques en papel o sí, es que depende de muchas cosas, ¿no? Que el mercado es súper impredecible. Efectivamente. Y El por ser eso, humano es como, sí, esto se va a vender y luego, como tú dices, un súper fracaso y dices, bueno, no la ha ya, comprado nadie, no ha visto la película nadie y es como, pues según la...
No, los estudios previos iba a funcionar súper bien, pero por lo que sea, pues a la gente no la ha convencido y ya está. Sí, así es. Es que no, no se puede definir de otra forma. Claro que hay cosas transmedia o productos relacionados que van a funcionar. Si sacas la película de Super Mario, pues hombre, te la tienes que hacer bien, pero si la haces mínimamente bien, la película de Super Mario, claro que va a verla la gente, ¿no? Eh, es un producto transmedia de una franquicia súper conocida, probablemente la más conocida del mundo del videojuego. Es que pues, es difícil que salga muy mal. Muy mal lo tienes que hacer para que salga mal. Exacto. Pero no es lo mismo que un autor novel o una autora novel que publique su primer trabajo y no sabes cómo va a funcionar, qué recepción va a tener, ni siquiera aunque tenga un seguimiento detrás, no sabes si ese público le va a interesar eso otro que hace o si está dispuesto a gastarse dinero en esta cultura del todo gratis también, ¿no? Como ahora ya es que no hace falta ni tener Netflix, si te pones a ver Instagram, te podrías poner a ver vídeos todo el día y no hace falta ni que hagas maratón de series, puedes hacer maratón de Instagram todas Total. las noches. Claro, y ahí no has pagado nada. Luego, de ese y sigues a 1 millón de personas. Y luego hay alguien que tiene 1 millón de followers, pero esos followers no solo te han seguido a ti, han seguido a otros un montonazo de gente más. ¿Cuánta gente de esa está dispuesta luego a comprar tu producto o hacer el tal? Por eso os digo que es todo muy distinto. Y en el mundo del libro, eh, hay dos vertientes. Esta vertiente muy industrial, como digo, de sacar libros a cholón y hay encontrar ese público o no. Y luego está otra más intimista, editoriales más pequeñas, sellos más pequeños, productos más localizados, pues como hacemos con las preventas, ¿no? De productos muy concretos que Mm. van apelando a ese público que quiere apoyar una cosa determinada, unas ideas determinadas, o unos valores, unos conceptos, no sé. Y son libros pues más íntimos, más de nicho, más cosas muy concretas y que consiguen pequeños éxitos o pequeños fracasos, pero que están dentro de esta esfera más pequeña dentro del sector literario, que es una gran cosa gigantesca con muchísima fluctuación y libros devueltos y movimientos arriba y abajo y editoriales comprando las obras que han expirado las licencias de otras editoriales para quedarse con esos autores. Quiero decir, es que al final Wow, hay una, a la hay una caza. esfera que es casi más del mundo del fútbol y del deporte que de los libros de gente haciendo estos movimientos, ¿no? Y luego otras esferas más reducidas que son las ligas menores, ¿no? De esto que comento. Entonces, es que ya os digo que el mundo editorial es lo más grande y lo más chiquitín. Son muchas cosas. Y yo quería preguntarte, hemos hablado un poco, ¿no? De esos autores que directamente llaman a la puerta, ¿no? O a través de otra gente que os sigue. Pero yo tenía la curiosidad, lo hablamos un poco así con Pedro, con Electrocereal, pero él al final no es, o sea, él nos contó un poco, pero bueno, tú lo sabes mejor, ¿no? Vosotros publicáis, por ejemplo, Doctor Who, ¿no? Y Vox Machina y otros títulos extranjeros, que en este caso entiendo que, como ha explicado al principio, lo que se hace es traducir, ¿no? Pero ¿cómo se consiguen esos derechos? ¿Eso vosotros directamente habláis con la editorial que tiene los derechos oficiales o algo así, o te lo ofrecen? Es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, cómo se consigue. Pues no hay un solo camino. Estos derechos se negocian o bien con agencias que llevan los derechos de varias editoriales, o bien directamente con las editoriales. Depende del caso y del título y de muchas cosas. Em, lo que haces es ofrecer como adelantos de porcentajes de lo que vas a vender o lo que piensas que vas a vender en un tiempo determinado. Pues, por ejemplo, yo qué sé, dices, voy a imprimir 3.000 de esto y te voy a pagar de adelantado 1.000 de esto a este porcentaje. Si voy a ponerlo a 20 euros, pues te voy a pagar el 8%, el 10%, lo que sea. Y entonces les adelantas ese dinero antes de recibir los materiales incluso o de traducirlo. Tienes que pagar ese adelanto de ejemplares que ya piensas que vas a vender, ¿no? El mínimo garantizado, que llamamos. Y luego, semestralmente, anualmente, o depende de lo que digan las negociaciones, o la editorial, o la agencia, o como lo tengas cerrado, les vas comunicando las ventas que has hecho. He vendido 1.000, he vendido 1.500. Como te pagué por 1.000 y he vendido 500 más, pues te debo por los 500 de más, ¿no? Y vas haciendo liquidaciones semestrales o anuales para regularizar las ventas. Y esto lo harías también con autores de aquí, ¿no? Le dirías, mira, te pagué por 600 ejemplares vendidos y ahora ya hemos vendido 604, te debo 4 ejemplares a este porcentaje, pues te tengo que pagar este dinero. Y así es como se funciona con las liquidaciones y así es como se resuelven. Las negociaciones se hacen de muchas formas distintas. Hay editoriales que mandan catálogos con lo que van a sacar,
hay agencias que mandan los catálogos de las editoriales, hay otras editoriales que no mandan nada, simplemente te remiten a sus páginas web para que tengas ahí los títulos disponibles. Hay títulos muy potentes que sí que las agencias o las editoriales preavisan de antemano a las editoriales para que sepa la gente que van a sacar esto y que hay un periodo de tiempo determinado en el que se pueden hacer ofertas, porque hace un poco competir a la gente por esas ofertas, ¿no? Para que hagan, para que presupuesten y En plan, ¡puf! que lo den al mejor postor, ¿no? Hay otras más pequeñas que no, depende de muchas cosas. Em, y cada sector o cada subsector es un mundo distinto. Los japoneses prácticamente todos trabajan por mediación de agencia, es muy raro que trabajen directamente con la editorial. Los americanos hay un poco de todo. He trabajado con agencias, he trabajado con editoriales. En Europa lo mismo. Em, es muy diferente, ¿no? Según qué editorial, hay veces que yo solo trabajo con esta agencia y esta es la que me mueve el material. Pues entonces hay que ir siempre a ellos a llevar los derechos, ¿no? A preguntar por ellos o tal. Entonces, ya te digo que al final recibimos tantos libros que ver que no da tiempo a verlo todo. No da tiempo a Claro. verlo todo. Y por, A mí, no, no iba a decir la anécdota. Me llegan tantas cosas que leer que es que ya he dejado de leer como afición porque es que ya se ha convertido exclusivamente en mi trabajo. Pero hay demasiadas cosas que leer cada semana. total. Y cuando adquirí esos derechos, por ejemplo, no sé si es para por ejemplo, dentro de una saga, un título determinado o toda la saga. Y además, ¿cuánto duran esos derechos? ¿Un año, dos, tres? No, un año no te da tiempo ni a sacarlo. Ah, Pero de nuevo depende, es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, cuando son franquicias transmedia, que de los derechos no son exclusivamente de la editorial, sino que hay una cadena detrás, como la BBC, ¿no? mm, Dependes de primero firmar un contrato maestro con la BBC también, porque al final ellos son los garantes de esos derechos y tú tienes que responsabilizarte también de ellos ante la editorial y ante la cadena. Em, entonces firmas como un acuerdo maestro. Es que depende de cada serie, de cada cosa. Cuando contratas una serie, no contratas todos los volúmenes, contratas volumen a volumen, ah, ¿vale? Por vale. supuesto. Lo que pasa es que la editorial espera que sigas sacándolos, ¿no? No espera que la Claro, dejes colgada, pero se pero puede publican las pasar, ¿no? cosas títulos. Bueno, puede pasar. O puede que el autor se ponga enfermo y no dibuje más y deje la serie colgada. Es que estas cosas ocurren. No es solo una Claro. cuestión de la editorial extranjera, también depende de. O sea, no es solo una cosa de la editorial nacional. Las cosas pueden ocurrir, ¿no? Es que no. Claro, pero me Y, refiero que a lo mejor tú compras un número de una serie, yo qué sé, en Inglaterra funciona súper bien, pero lo saca en España y no lo compra ni el tato. A lo claro. mejor tú dices, pues ya no quiero comprar más números por lo que sea. Bueno, Doctor Who en ese sentido no era una serie muy arriesgada, porque a No, pesar de claro, tener. Era cara, luego conseguimos renegociar cosas y dejó de ser tan cara, pero reconozco que en su momento fue los cómics por los que más pagábamos por sacar. Em, y en estos momentos creo que en Europa somos la editorial que más cómics de Doctor Who ha sacado, qué bien. que los franceses sacaron menos que nosotros, ya dejaron de sacar hace tiempo. Ahora creo que los alemanes se han puesto a sacar otra vez y están yendo a un ritmo bastante alto, pero ahora han decelerado un poco. Pero yo creo que hemos llegado a ser en estos momentos la editorial fuera de Reino Unido que más cómics del Doctor ha sacado en el mercado europeo. Que llevamos, creo, unos 13, 12, 13 ahora mismo, que tampoco es que sean muchos. En Gran Bretaña llevarán 50 o 60 o más. Hablo solo de los de Titan Comics. Parte habrá muchos más. No creo que haya 50, pero hemos sacado unos cuantos. Pero que podríamos haber optado solo por sacar volúmenes autoconclusivos, pero decidimos empezar también con la serie del décimo Doctor, de Tennant, que al final era cada volumen como una propia historia, pero cada tres volúmenes cerraba como el arco. Entonces, hemos ido sacando. Lo cierto es que cada vez que hemos sacado un nuevo título ha hecho que los primeros volvieran a venderse porque la gente redescubre la serie, conoce la serie. Es un cómic, es una serie muy intergeneracional. Esto nos lo compra gente joven que ha descubierto la serie por Disney Plus y gente de nuestra edad que lo conocía hace muchos años y gente muy mayor que la conoce desde los años 60. O sea, es que es un libro bastante intergeneracional. Entonces, como no eran series de 80 números ninguna de ellas, sino que eran la serie regular del Doctor del décimo, por ejemplo, eran tres tomos, la del undécimo eran tres también, los volúmenes autoconclusivos van por su cuenta. Era arriesgado y tampoco tanto, porque al final eran tres libros, ¿no? Te podríamos no haber sacado más que esos tres y ya está. Si hubiera sido una serie larga de 14 libros sin hacer arcos o años entre ellos que los pudiéramos diversificar,
pues quizá hubiera sido más arriesgado, ¿no? Pero con Critical Role pasa un poco lo mismo. Al final es una serie de 4 tomos, la otra tiene dos, la otra que están sacando ahora está como un derivado de la serie de animación, lleva un tomo y van a sacar otro más ahora. O sea que tampoco es que sea una serie excesivamente larga, que sea un gran riesgo. Creo que en Fandogamia nos hemos permitido siempre tener una serie larga en activo y el resto que sean series cortas o volúmenes autoconclusivos. Pero eso forma un poco parte de la diversificación de riesgos que haces dentro de la propia editorial, ¿no? Ahora mismo sacamos Los Siete Caballeros del Reino Marronier, que lleva 10 tomos en Japón y es serie abierta. Hemos publicado ya 6, este año queremos sacar hasta el 9 y es la serie larga que tenemos en estos momentos en la editorial. Pero la anterior había sido Giant Days, que llegó a 14 tomos más uno extra, que también sacamos a lo largo de 4 o 5 años. Eh, Porque nuestros ritmos de publicación no son excesivos. Yo creo que sacamos como mucho de las series así que tenemos más regulares. Del Doctor sacamos 2 al año, de Critical conforme van saliendo, conforme podemos sacarlos porque los tenemos traducidos o producidos. Del manga de Mariner sacamos uno cada 4 meses, es decir, 3 al año. Ese es un poco el ritmo que nos gusta llevar. Porque yo estoy cansado, muy cansado también de sacar cosas al tuntún, a cholón, cada mes, cada 2 meses, que luego la gente ni se acuerda de que lo ha sacado, se lo ha saltado, no Ya, sé. Yo cuando hay estoy tanto. muy en contra del FOMO, ¿no? De esto de hay que sacarlo ya, hay que venderlo ya, hay que comprarlo ya, si no desaparece. Entiendo que se publican muchas cosas y el ritmo es muy rápido, pero intento ir calmado dentro de toda esta vorágine, intento llevar nuestros propios ritmos y no dejarnos llevar por el ritmo de fuera, ¿no? Y así podemos diversificar en estas cosas, sacar cosas muy distintas. Ahora saco español, ahora saco manga, ahora saco americano y no se nos come todo, ¿no? Y no estamos pisándonos constantemente. Y eso que en Fandogamia sacamos solo 24 libros al año, más o menos, de media, más reimpresiones. Pero es un volumen con el que nos podemos sentir cómodos y que se nos da bien. No cometemos errores, podemos elegir entre una amplia selección de cosas que sacar. No me gustaría sacar menos porque al final hay cosas que se te quedarían fuera y sacar muchos más. Podríamos llegar a 30, sobre todo si algunos son más pequeños o son grapas o son cosas más ligeras. Pero a partir de 30 yo creo que ya tendríamos que ampliar personal o externalizar muchas más cosas y es algo que hasta ahora no hemos querido hacer, pero si hiciera falta en un momento determinado, pues tomaríamos la decisión, ¿no? Pero hasta ahora nos hemos sentido cómodos con este modelo de producción con el que a que estamos acostumbrados. También está bien un poco de calma, como tú has dicho, en medio de este mundo tan frenético que no sé cuántos cómics pueden salir al mes, pero es una locura porque tú vas a la librería y hay tropecientos cómics, tropecientos juegos de mesa nuevos, tropecientas novelas y es que te falta vida y dices, madre mía. Y también hace más difícil a veces también la selección, porque como hay Sí, tantas ofertas como cuando te pones a ver una serie en una plataforma. Claro, tienes tantas plataformas y tantas opciones que es como no sé ni cuál ver. Y un poco de efectivamente. calma se agradece de tanto estrés de cosas. Estaba buscando cuántos TVOs se habían sacado el año pasado porque el informe TVO Esfera se publicó hace no mucho y habían hecho un informe sobre el año 2025. Luego tienen aquí en TVO Gráficas, tienen aquí un desglose exacto de cuántos títulos se sacan, tienen como los datos muy, muy claramente seleccionables. Y mira, en 2025 se publicaron 4.541 TVOs comerciales. Dios. 4.500 TVOs comerciales, que es menos que el año pasado y que el anterior. O sea, llevamos 2 años, un pequeño descenso respecto al anterior. En el 2023 hubo un pico de casi 5.000, 4.939 y hemos sacado casi 400 menos que entonces, ¿no? Y 4.541 dividido entre 12 meses serían sacar 378 cómics al mes. Entre Dios. mangas, cómic americano, cómic europeo. Pues sí, son un montón, ¿no? Son un No, montón. unos pocos. Y bueno, cuando para ir acabando te quería preguntar, bueno, ya nos has dicho un poco, ¿no? Cómo se adquieren, por ejemplo, los derechos de las obras extranjeras, cuando llega, por ejemplo, un autor, pero ¿cuál es un poco el proceso que se sigue a la hora de publicar una nueva historia? A ver, cuando llega un autor el Un proceso poco es el paso a distinto. paso. Ojo, Ah, cuando bueno, llega un autor el proceso es distinto porque primero es raro que publiquemos a alguien que venga con un cómic acabado por completo, porque normalmente como editores siempre queremos meter mano en algo o hay algo que destacamos y que queremos retocar. Y así como una novela es fácil, no es fácil, pero es más fácil reescribir que redibujar. Es más fácil como editor meter mano en un manuscrito de texto o sugerir cosas ahí que en un cómic que ya esté acabado por completo, que implica redibujar y cambiar a veces muchas cosas
Sobre todo porque en cómic el tiempo es espacio y cómo están secuencializadas las viñetas y cómo ocupan las escenas y los personajes y los bocadillos, los espacios, es muy relevante. Como a editor me gusta mucho trabajar con bocetos de qué se quiere contar para poder sugerir eh, mejoras respecto a la narrativa Mm, y argumentalmente poder cerrar cosas si vemos que hay algo que se ha quedado en el tintero, ¿no? Entonces, esta es la distinción de un cómic a recibir un manuscrito que muchas veces te dicen, no, envíamelo entero, ¿no? Porque ya está, envíame la novela. En cómic yo siempre quiero recibir, y creo que es una cosa bastante estándar del sector, que se nos envíen 6 páginas acabadas con el arte final de cómo va a ser el arte, ¿no? Cómo va a ser eh, el diseño final de las páginas y luego un guión básico de cuál es la historia que quieres contar. Y si eso nos interesa, avanzaremos para pedir un story o un boceto más elaborado. Pero en realidad con un pitch de 6 páginas de cuál es el estilo que se va a utilizar al final en todas las páginas, yo aborrezco hasta de los diseños de personajes. Es que en 6 páginas yo ya puedo ver cuál es el estilo que se va a usar. Siendo aún más sincero, en 2 viñetas ya puedo ver si alguien tiene capacidad narrativa o no. A lo mejor son ya muchos años viendo proyectos, pero en realidad creo que cualquier editor de cómic en una página ve claro si vale la pena pasar a la segunda o si eso no le interesa, no es para él, o el autor necesita todavía más formación o darle una vuelta a su estilo para presentar algo profesional, ¿no? Es más importante que tenga un aspecto acabado profesional que el hecho de dibujar bien o mal. mm, Calpurnio dibujaba el Cutlass, que era un monigote con sombrero de vaquero, pero tú ves una viñeta suya, una página suya, y ves que hay una composición geométrica de las cosas y un estilo de cómic y un entendimiento del lenguaje de cómo es un cómic, eh, y no necesitaba más que eso, ¿no? Entonces no es una cuestión de dibujar bien o mal per se, es una cuestión de entender por qué estás haciendo las cosas en viñetas y por qué las viñetas van de una forma determinada, teniendo en cuenta que todo lo que haces ahí y todas las decisiones que tomas, desde por qué un bocadillo está puesto así o asá, o por qué un plano está escogido fotográficamente de una forma u otra, tienen que ver con el cómic y forman parte de un lenguaje y una narración que quieres transmitir a los lectores. Como editor, en una página puedo ver claramente si alguien tiene idea de qué está haciendo o está simplemente ilustrando personajes y pegándolos en las viñetas luego porque bueno, así van, es muy fácil verlo, ¿no? Y es lo que claro, la gente a veces tiene que entender, que el cómic es un todo, que las viñetas tienen unos tamaños determinados porque quieren contar algo determinado y que influyen también el tiempo que tarda el lector en leerlo. Es mucho más complejo que lo que pueda contar yo aquí en 2 minutos, ¿no? Pero cuando llega una cosa de este estilo, un proyecto así nos interesa, hablamos con los autores, autoras, y decimos, mándanos un borrador de más páginas, vamos a avanzar más en esto, nos interesa, vamos a avanzar ya un modelo de contrato y luego empieza la larga travesía de meses o años, la mayoría de veces, por supuesto, en los que el autor autora tarda en presentar el cómic entero, va enviando borradores, recibiendo tus consejos, vas diciéndole, ok, aprobado, adelante, sigue, o no, esto hay que cambiar esto, te sugiero cambiar esta viñeta, creo que esto no está. Y entonces ese es el proceso largo de sacar un TVO. Cuando el cómic ya está publicado y tú sacas una traducción, lo que haces es coger el TVO, mandarlo a traducir. traduce y ya está, ¿no? Cuando tienes la traducción, el rotulista aquí, Rubén, lo pasa a bocadillos, pasa las cajas de texto, las cambia por los textos de aquí, pasamos a revisión. Si queremos tomar alguna decisión de carácter editorial, cambiar la portada o sugerir a la editorial que por favor nos dejen usar otra imagen en lugar de la original, se puede hacer. Lo hemos hecho habitualmente en Doctor Who, por ejemplo, la portada del último que sacamos del 15º Doctor. Esa portada no era, era una portada, una variant cover que se usó en una de las grapas y estaba dentro de la galería de arte del cómic, pero no era la portada que se usaba en la cubierta de la edición británica que recopilaba los 4 grapas estas del 15º Doctor. De hecho, esa portada era de Pedro, de Lector Sí, Cereal. Y por eso también, por afinidad y porque era un portadón, pues dijimos que esta es la que tenía que ser y la BBC Titan Comics nos dijo que sin problemas, que sí, 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 era una portada oficial y que la podíamos usar y la usamos. Entonces, estas decisiones las puedes tomar, igual que poner un complemento, un texto de complemento, un prólogo o algo, pides aprobación al editor original, al editorial original, y si te la dan, pues puedes poner ese material dentro del TVO. Pero en realidad el 90% ya está hecho, no tienes que tomar ninguna decisión claro, narrativa. Más allá, a lo mejor, pues decir, esta traducción me gusta más, esta palabra sí, o este es mi manual de estilo de cómo poner las comas y cómo poner las cursivas. Pero ya está, eso es más procedimental que un trabajo
de editor creativo, ¿no? Y es esa vertiente creativa la que difiere un poco entre lo de editar y publicar. Si puedes poner esa huella y marcar ese camino al tejido autoral para que lo que llegue finalmente y la obra definitiva tenga tu marca también de ha pasado por aquí o no, ¿no? Y una vez haces esto, eso, pero las negociaciones son distintas, por supuesto, porque con los autores eh, nacionales vas sobre un contrato, unas fechas determinadas, la obra no existe todavía, estás haciendo una previa de la obra final y por eso muchas veces en los contratos ponemos título provisional, número de páginas, extensión aproximada entre tal y tal. En el cómic que vas a traducir, ya eso ya lo sabes con certeza. Y de hecho Claro. ya tienes que saber incluso qué tirada vas a sacar. Luego en realidad la tirada puedes cambiarla un poco porque el adelanto ya lo has hecho, pero lo haces un poco en base a lo que vas a publicar. Si yo digo que voy a vender 1000 y que voy a imprimir 1500, luego en el momento en el que lo voy a vender, justo esas semanas está viendo un pico muy importante, lo notas en redes, lo notas en el mercado, en otros títulos que se han vendido y dices, "Bueno, en vez de sacar 1500 voy a imprimir 2000 ahora". No es un problema, al final la editorial la vas a informar de que vas a hacer ese cambio y le has pagado 1000 y si luego se venden 1500 y si se venden más, pues va a llevarse más dinero. Al final ninguna editorial dice, no quiero ganar dinero, ¿no? Pero sí que tienes que cumplir unas reglas Bueno, eso. determinadas. Solo puedes vender en un país, el que pongas por contrato, durante unos años determinados, que esto has preguntado antes, y eso también puede variar. Puedes poner 4, 5, 6 años, 7. Es que depende de muchas cosas, ¿no? Entonces vosotros, por ejemplo, no podéis vender a Latinoamérica. Por ejemplo, No Doctor Who. podemos distribuir ni producir en Latinoamérica. Pero qué Ahora, decir, si te lo compran online. ¿cómo le dices a Amazon que no Ya. venda? O sea, claro, o sea, llega un momento en el que yo puedo distribuirlo en España, pero que no llegue a un lector de fuera es imposible. O sea, es la misma razón por la que aquí en España el catálogo del Previews la gente compraba cómics americanos de Marvel y se supone que Marvel tiene que venderse ahí en lenguaje inglés y que no es para el mercado de fuera, pero en este mundo en el que todo está conectado y las ventas online van a la orden del día, es imposible eh, prohibir eso. Lo que no puedo es vender directamente yo a las librerías de fuera, por ejemplo, para que distribuyan esa producción, ¿no? Ah, No vale. puedo imprimir en otro país para venderlo allí. Por ejemplo, no podría, a menos que pague esa licencia también, ¿no? Al final las ventas fuera son subsidiarias, ¿eh? A menos que tengas un gran manga como un Dragon Ball, pues a lo mejor sí que hay clientes de Colombia que dicen quiero comprar el Dragon Ball español porque aquí no hay más cerca, yo qué sé, por decirte una serie. Pero te puedo decir, por ejemplo, de uno de nuestros bestsellers de Mi experiencia lesbiana con la soledad, que hemos vendido mucho fuera porque nos piden de empresas de exportación para vender Sí. fuera estos libros, pero que no puede, a lo mejor no representa ni el 3% de las ventas totales de ese libro. No somos una editorial tampoco que se centre en sacar las cosas en un lenguaje neutro, que piense que su producción tiene que estar orientada al mercado hispanohablante, que publiquemos géneros que allí interesen. El humor es una cosa también muy localizada de cada país, en que compartamos idioma no tiene por qué ver con el tipo de humor que se gaste allí o allá. Entonces, ahora, por ejemplo, con Pop Team Epic, que publicamos en diciembre, que es un manga de humor absurdísimo, ¿no? Sí que hemos recibido algún pedido de estas distribuidoras de exportación, pero es que son muy poco, ¿no? Yo sé que a editoriales grandes les han dado toques de atención, se han hecho ventas muy fuertes de algunos mangas Ah, claro. pero sobre todo si algún otro país está interesado en licitarlo para publicarlo allí. Quiero decir, imagínate que yo saco un TVO y vendo 500 copias a México y una editorial mexicana hubiera publicado el libro, pero si ya el libro está en su mercado, dice, ¿para qué lo quiero sacar? Si ya estoy recibiendo el libro de español, si ya están las librerías con este libro. Entonces eso también a las editoriales extranjeras les puede fastidiar. Hay editoriales muy grandes que compran, cuando negocian los contratos de derechos, lo hacen para lo que llaman Spanish Worldwide, o sea, español para todo el mundo, ¿no? Entonces contratan la licencia para España para para todo el español de todo el mundo. Ah, claro. Bueno, es una práctica. Técnicamente los contratos tienen que ir sujetos a un idioma y a un territorio, pero si como editorial aceptas Spanish Worldwide, pues Spanish Worldwide. Lo que pasa es que si entonces a lo mejor llega una editorial en Perú que te dice yo quiero sacar esto y los derechos son Spanish Worldwide, pues no puedes sacarlo porque ya hay otra editorial que tiene esos derechos, aunque lo que llegue sea en castellano de España y él responda modismos o cosas que no se utilizarían en Perú, bueno, es Spanish Worldwide, ¿no? Pero
cosas pasan. Y te fijas, Ibrea, por ejemplo, hace años publicaba mangas de Argentina y llegaban aquí las versiones argentinas y con los años, incluso aunque Ibrea tenga la licencia para los dos países, publica la versión en argentino, ¿no? En el español que usa en Argentina y el español que se usa en España. Pero en su momento, cuando llegaron aquí Slayers o los primeros mangas estos que fueron llegando tal, lo hacían con ediciones de español argentino. Pero también el público español es bastante exquisito con esto, entonces, igual que allí no quieren publicar cosas, o sea, leer las cosas con modismos castellanos, nosotros también queremos leer las cosas con nuestros propios modismos, ¿no? No con expresiones de fuera. Entonces, bueno. A ver, Por en contrato, verdad, tiene sentido. técnicamente, Mm. claro, pero por contrato técnicamente tiene que ir sujeto a un territorio, a un idioma, por un periodo de tiempo determinado. ¿Y cómo se mantiene una editorial de producto analógico, ¿no? Como decimos, en un mundo cada vez más digital? ¿Hay futuro? ¿Queda futuro en la industria? O sea, yo creo que sí, ¿no? Porque aunque por un lado hay como mucho consumo digital, luego salen resultados de que joder, pues, cada vez lee más gente. Bueno, y bueno, las estadísticas ya si sean verdad o no, pero no, parece que todavía hay mucha gente que bueno, todavía hay mucha gente que lee en digital, pero todavía hay mucha gente que se resiste a hacerlo, ¿no? No sé eso Ya. cómo os enfrentáis vosotros a este reto. También está el tema de la IA ahí dando también por saco. A ver, son retos diferentes. El tema del digital es como un fantasma que lleva a- acechando desde hace muchos años. Yo tengo la sensación, en cómic al menos, porque hay géneros literarios, novela, el romantasy y la erótica, ¿no? Un poco tal, que en digital venden súper, súper bien y que aún así el mercado literario ha seguido funcionando y fluctuando, porque yo creo que el que es lector o lectora es también coleccionista y quiere tener su estantería con sus cositas y su selección, su biblioteca, es un poco, está muy asociado al consumo literario occidental. Em, Después de pandemia, justo en pandemia y después de pandemia, si hubo un momento propicio para que el mercado digital de cómic estallara, fue ese momento, ¿no? Eh, y los índices determinan que el mercado digital de cómic apenas subió y en cambio el mercado de papel subió un 300, casi en algunos géneros un 400% en los meses siguientes a la pandemia. Es decir, es verdad que no había un mercado digital muy potente y que muchos títulos no estaban disponibles en digital, que si lo hubieran estado, probablemente las cosas hubieran sido diferentes, pero incluso tengo el recuerdo de que las editoriales, en un momento determinado de la pandemia, compartieron gratuitamente sus cómics, subiendo hasta PDFs para que la gente tuviera cosas que leer de libros que estaban a la venta en papel después. Y esos libros se siguieron vendiendo en papel después. Entre una mezcla de agradecimiento por haber dotado de contenidos culturales o de contenidos literarios a la gente para poder leer en tiempos de pandemia, y porque la gente quiere leer en papel. ¿Por qué? Pues, no sé, ya te digo, ahí entran muchos ámbitos, el coleccionismo, el querer tener tu propia biblioteca, el que nos gusta tocarlo y olerlo. Mm, Ahora hay muchas plataformas digitales como Webtoon o como eh, todas estas de Webtoons que han ido saliendo después, ¿no? Webcomics que están en internet y se pueden leer, y aplicaciones como el Manga Plus este de Shonen Jump o de Shogakukan también hay, Kodansha creo que también tiene otra, que puedes leer incluso en simultáneo, ¿no? Lo que ha salido A en mí, Japón al día siguiente lo puedes leer en el móvil gratis, pero solo los tres últimos capítulos y los tres primeros, lo de en medio, no está disponible a menos que pagues la versión de pago, en fin. Pero incluso One Piece siguen saliendo en digital gratis todas las semanas y Planeta sigue vendiendo tomos, muchos tomos. Creo que el mercado literario ha concebido o ha entendido que el mundo digital es el mundo en el que los libros o los productos se dan a conocer a un gran público que tiene muchas formas de consumo de ocio diferentes, stream, series, podcasts, muchas cosas gratuitas con las que competir, y que luego mucha gente que le ha gustado esa producción, ese contenido, va al papel para comprarlo porque es coleccionista y lo quiere tener en físico, ¿no? Esto también ha llevado al auge de que ahora cuando se publica Dragon Ball ya no se publica en ediciones baratas, sino que se publica un cofre
de 5 tomarros en tapadura, no sé si vale 200 y pico euros. Y se Dios, agota, porque la gente quiere tener la mejor versión posible de aquello que claro. leyó en su infancia o que puede leer gratis en internet. Pero si lo quieres tener en papel, vamos a por Y esa bonito. edición lo más guay posible, ¿no? Entonces, alternamos en nuestro mercado libros muy caros con formatos más económicos como el tankobón sencillito en blanco y negro o pues eso, la grapa de superhéroes, ¿no? Digo baratos porque ha ido subiendo paulatinamente en los últimos años, pero sigue siendo un TVO barato de comprar, ¿no? No es, me dejo aquí 30 euros, me dejo 5, no es lo mismo. Pero Total, en esencia, creo que hubo un momento en el que pudo haber aumentado un consumo digital, o las editoriales pudieron haber apostado por ellos, o la gente demandarlo más, que no es del todo realista, que nosotros cuando hemos subido cómics digitales que tenemos a la venta es totalmente subsidiaria. Puedo decir que nuestra venta de cómic digital no representa ni un 0,5% de lo que hace la editorial y tenemos cómics a la venta en Internet. Y nuestro propio modelo digital consistió, Fanternet, nuestra plataforma de webcomics, consistió en contratar autores y autoras españoles, pagándoles adelantos por las ventas de libros después, subir todo su contenido gratuitamente en nuestra plataforma de internet, en nuestra plataforma de webcomics, y luego sacar versiones en papel de esos cómics, de esas tiras cómicas del libro que fuera, para monetizar por la versión física, porque sabemos que a través de la versión digital nadie va a poner un euro. Y esto ha llevado a campañas de preventa muy potentes con muchísimas ventas. En estos momentos tenemos una abierta, la del libro de Rubén Fernández, J.K. Rowling ya te vale, en el que básicamente nos metemos con debe ser J.K. genial. Y llevamos 15 semanas, hemos vendido ya 400 y pico libros por ahí y seguiremos vendiendo las 2 semanas que quedan. Y ahora que llega fin de mes, pues todavía habrá un pico importante porque es cuando la gente cobra, ¿no? Esto está todo estudiado, esto es mercado, esto es marketing puro y duro, ¿no? Pero subimos las tiras gratis, estaban en redes, están en Fanternet, están en el Twitter, en el Blue Sky del autor, hemos subido a Instagram. Hay parte del contenido del libro que es inédito, pero en realidad es porque queremos que la gente pueda leer casi todo el contenido gratis y que lo conozca por ahí, pero la gente que lo quiere tener luego en papel es por coleccionismo, porque le gusta el Claro, autor o porque le gusta la causa o porque le mola el rollo, yo qué sé. No, es que hay tantas causas posibles por las que alguien quiere un libro, un TVO. En este caso también es un poco eso, porque mucha de la no gente que tan nos sigue bonito. es fan de la editorial o es fan del autor o es fan del contenido, de lo que hacemos y son tus propios nichos los que vas buscando. Entiendo que Norma Editorial no apela al lector al que le gusta Norma Editorial, que alguno puede haber, sino que es más fan de los títulos potentes que consigue Norma Editorial porque tiene grandísimos títulos dentro de lo más conocido del manga o del cómic americano independiente o lo que sea, ¿no? Igual que Panini tiene Marvel y DC y la gente compra a Batman no por ser Panini, sino porque es Batman, ¿no? Y antes lo sacaba ECC y antes lo sacaba a otros y la gente compra a Batman, no a la editorial a la que compra tal, ¿no? Y sigues a Panini porque publica Batman y si no serán los que publican Batman y tú lo que quieres es comprar Batman, pues te da igual qué editorial lo saque o no. Y Fandogamia, igual que todas las pequeñas editoriales, tiene una parte de público muy construido de comunidad, de gente a la que le gusta lo que saca o la idiosincrasia que tiene la editorial en concreto, ¿no? Igual que pasará en el mundo literario, pues con, ya te digo, muchas editoriales que ha habido ahora con el auge de la narrativa del romantasy, o estos géneros también, que hay editoriales que se han hecho mucho sello y han generado una comunidad de lectoras muy importante en redes de esta clase de títulos. Pues cuando hacemos lo mismo con el cómic de humor, el cómic satírico y las historias un poco que se alejan de lo convencional en narrativa de cómic, pues como publicar El Pequeño Baku, que es la historia de un alienígena que viene a la Tierra, pero no invadirnos, sino sacarse los papeles porque es un inmigrante. Entonces es la alegoría del viaje del inmigrante que deja atrás su vida y su país para buscar una vida mejor, pero es un alienígena. Esta clase de cosas supongo que encajan con el tipo de público al que nos dirigimos y con el que hemos construido Red, ¿no? Y así sobrevive una editorial, o sacando grandísimos títulos y publicando Dragon Ball, o sacando títulos muy diferentes, pero que ya tienes un público construido. Y si sacas productos muy diferentes o ajenos al gran mercado, pero no tienes una comunidad suficiente de gente que te siga o que a la que le llegue el libro, pues entonces es cuando te quedas por el camino. Claro. Digo yo, ¿eh? Y Es que al final esto es tirar una moneda al aire todo el rato. Es que, ya os digo, capitalismo, nunca sabes por dónde va a tirar. es un juego, ¿no? Nunca, nunca se sabe. Y Es un bueno, juego. Es un juego en realidad, ¿eh? Esto, total, como es cualquier aventura. apostar, invertir, ¿ves qué pasa?
como en cualquier aventura empresarial, lo que pasa es que me siento mucho más cómodo y sinceramente mucho más orgulloso de sacar esta clase de libros, ¿no? Y publicar un libro que sea Las aventuras de Baltasar y Franco y sacar otro libro que habla de estas cosas, ¿no? Y publicar estos títulos que yo qué sé, en invertir en criptomonedas. Es que no sé cómo decirte, Por- me parece como éticamente creo que lo que hacemos es más sostenible, ¿no? Y mejor, dejamos un mundo mejor del que nos encontramos, si no en ideas, en valores o en las risas que dejamos por el camino, ¿no? Creo que eso es un poco lo que nos motiva, aparte de poder cobrar una nómina a fin de mes. que también es importante. Sí, Yo no, te no, sí. quería preguntar, antes de terminar, lo de, bueno, que vi que hubo mucho drama, creo que al final salió el juicio que no, ¿no? Pero por los libros de colorear, ¿no? De ser fascista está mal, el niño Jesús no odia a los mariquitas, los negritos no van a comerme, que hubo Sí, ahí un no, a super ver, drama, no sé al final qué ha quedado eso, no sé si bueno, creo que eran abogados cristianos, ¿no? Los sí. que demandó, no sé si a vosotros o al autor, pero A todos, a todos. Si es para abogados cristianos, no, no, le da igual. Va no hay disparando diferencia. a ver a quién le da, ¿no? Sí. Con abogados cristianos perdieron, o sea, no había mucho que rascar. Ellos tiraron por el ámbito de que nosotros habíamos intentado vender ese libro como un libro para niños y que fatal, adoctrinando a todo el mundo, ¿no? Y poniendo imágenes muy sexualizadas para un cuaderno infantil. Bueno, claramente no era un cuaderno infantil, ni se comercializó jamás como tal, ni tuvo ningún tipo de tal. Amazon la lió mucho porque modificó una descripción nuestra. Se descubrió que el distribuidor había sido y dijeron que había sido un error, un lamentable error. Lo cierto es que no fue un error nuestro y se pudo demostrar. Pues porque ellos pusieron en la descripción de Amazon en mayúsculas que era un libro a partir de 6 años. Con Y agua. omitieron deliberadamente la frase para adultos de nuestra descripción original. Esto se puede ver en tanto en nuestra web como, en fin, bueno, al juez le enviamos una documental de 80 páginas que si se leyó entera lo tuvo tan claro que inmediatamente dijo el caso está cerrado, ¿no? Intentaron apelar a audiencia provincial, pero la audiencia provincial rápidamente dijo exactamente lo mismo que había dicho la jueza de instrucción, que estaba todo en orden y que ahí no había nada que rascar. Pero bueno, esta gente vive de intentar generar polémica, opinión, manejar una agenda política Totalmente. con unas claves muy claras y hacer mucho ruido. Todo el ruido que movieron y todas las publicaciones que hicieron para recoger firmas contra nuestro libro en la puerta de un Corte Inglés, luego no hicieron esa publicidad para decir que habían perdido o que no tenían razón en sus argumentos. Por tanto, bueno, es esta clase de acciones que a día de hoy siguen coleando, no a nivel de ventas para nosotros, porque esta colección funciona muy bien, pero el cuaderno del Niño Jesús no odia a los mariquitas sigue sin estar a la venta en las grandes superficies. No está en Amazon, no está en Fnac, no está en Casa del Libro, no está en el Corte Inglés por decisión de ellos. En las librerías generalistas y en las pequeñas librerías, en nuestra web y en todas partes siguen estando. De hecho, los otros libros de la colección, El ser fascista está mal o Los negritos no van a comerte, que fue posterior, sí que están a la venta en estos puntos de venta y este no lo está. Y la razón es que al final esos 5.000 libros de los que hablábamos de cómic que se publican al año, que palidecen en comparación con las centenares de miles de libros que se publican en narrativa convencional, ¿no? Si sumas todo lo que se publica en español, ¿no? De Sí, la cantidad de cosas que hay. Cuando surgió la polémica, quitaron el ISBN de sus registros, o sea, dejaron de tener el libro disponible para no meterse en un jaleo. Y cuando la cosa se resolvió, no volvieron a activarlo, pero porque está todo automatizado ya. Yo creo que ya son IAs las que están detrás de esto, en la gestión de stocks y estas cosas. Amazon es una empresa tan opaca en este ámbito que aunque les escribas 80.000 correos, nadie te va a leer al otro lado, ¿no? O sea, es absolutamente imposible poder hacer tal. También tenemos que pensar un poco en manos de quiénes estamos y en manos de quiénes dejamos la cadena de distribución y la cadena de valor del libro. Que luego les envías sentencias y les dices, mira, esto está cerrado, vuelve a poner el libro a la venta y su respuesta es, este libro no cumple con las políticas de... Ya determinamos que este libro no cumple con las políticas de la librería, ¿no? De Amazon. Y bueno, pero ¿por qué este libro no la cumple y en cambio el de ser fascista está mal sí que la cumple o los negritos van a comerte sí que la cumple? ¿Qué va? Son respuestas automatizadas, no tienen... total. Les da igual vender una cosa que otra, porque al final van a vender, da igual lo que les caiga, ¿no? Así que les da igual, ¿no? Pero bueno, que ya os digo que el libro sigue vendiéndose bien en otros circuitos y en otros ámbitos, así que nos va bien igual. El de ser fascista está mal nos lo denunció un partido político. Un partido político, digamos, ultraconservador, por llamarles fascistas.
Y entonces la jueza lo archivó, tal cual le llegó la denuncia y dijo archivado. Recurrieron diciendo que deberíamos justificar por qué les habíamos llamado fascistas. Y eso se reabrió hace unos meses y les enviamos una documental y nos tomaron declaración y les dijimos que los llamamos fascistas porque había muchísimos recortes de prensa y muchísima gente en la sociedad española que los consideraba como un partido fascista y que no estábamos inventando la rueda ahí, o sea, solo estábamos recogiendo un conocimiento, ¿cómo le llamamos? Un hecho notorio. O sea, no hace falta demostrar un hecho notorio si está tan probado por todas partes que es así, ¿no? Es como, no tengo que intentar demostrar que la Tierra no es plana. Está, es un hecho probado, que la Tierra es redonda. Esto es igual, es un hecho probado. Hay hasta artículos académicos. La verdad es que hicimos una recogida de noticias bastante importante como para determinar que desde el año 19 había mucha gente diciendo esto antes que nosotros, ¿no? Y en esas estamos esperando un poco que digan, entiendo que van a archivarlo de nuevo porque además no solamente la libertad de expresión es un derecho fundamental en España, sino que además hablar de aspectos políticos y sociales es crucial, ¿no? Para poder determinar si no podemos satirizar y protestar y quejarnos del poder, qué podemos hacer para enfrentarnos a él, ¿no? Esta denuncia vino porque ellos determinaron que había un odio hacia los españoles que se consideran a sí mismos fascistas. Es que, ojo a la. O sea, es que, en fin. La hipotenusa. ¿Cómo puede girarse, ¿no? ¿Cómo puede alterarse todo el relato para que coincida con tal? El archivo original de la denuncia decía claramente que solamente puede operar un delito de odio cuando hay un odio contra un colectivo minoritario o marginado, ¿no? Odios contra colectivos que se sientan verdaderamente en peligro o por amenazas o expresiones que vulneren, ya no, que atenten contra la vida de las personas. Por ejemplo, si yo dijera hay que matar a todos los políticos de una rama determinada, a lo mejor alguien podría decir estás amenazando de muerte tal, pero si nosotros publicamos un libro que dice deberíamos votar a gente que no sean partidos fascistas, por ejemplo, que es lo que literalmente pone el libro que publicamos, y ellos determinan que eso es un señalamiento de odio, la jueza dijo claramente que ahí no había señalamiento de ningún tipo. Ellos dijeron que sí que podía haber señalamiento hacia los españoles y que no se podía. Insistieron en que el ser fascista también era un libro infantil y que por tanto era un adoctrinamiento y había Vale. odio hacia, hacia una parte de los españoles. Y volvimos a inferir en nuestra declaración que ni era un libro infantil, que estaba sobradamente probado que eran libros para adultos, que Fandogamia hasta el año 2025 no había publicado cómics claramente infantiles y que todo estaba catalogado como público general, que es público adulto, que con los públicos, cómics satíricos que publicamos, de recopilaciones del jueves y de otros títulos, quedaba claro cuál era la idiosincrasia de la editorial y que en ningún caso estábamos señalando o amenazando de muerte absolutamente a nadie, que eso no tenía Qué ningún sentido. locura. Sí, entonces ahí sigue, pero ya con las declaraciones tomadas hicieron una alegación final de que sí, que es infantil y nosotros a la declaración nos remitimos de distribuidora de todo de que esto no es así. Si quieren ustedes más documental se la enviaremos, pero vamos, que no tenemos nada que esconder. El libro es un título satírico que no pretende atacar a nadie y en todo caso, si satiriza o humilla a algún representante político, lo hace en su condición de representante político. Igual que publicar una tira de prensa en la que te metes con Trump o te metes con cualquiera. Es que no tiene, gracias a Dios, con el cielo hemos topado, con el clero hemos topado, la sátira y la ironía están amparadas por nuestra Constitución española. Entonces, a tomar por culo. A llorar a la calle de la llorería, ¿no? Efectivamente, a llorar a llorería. Pero, Vaya tela. todo el ruido mediático que se genera y el movimiento que eso produce Es de lo que se alimenta. igual que antes, a generar una agenda política que diga, mirad, mirad, no tienen otra cosa que hacer más que meterse con nosotros porque saben que tenemos la verdad, tenemos la razón, tenemos que expulsar a todos los inmigrantes. Es que yo qué sé, siempre es una palanca para luego colar un discurso que parece que, no es, que es claramente muy racista o claramente es muy capitalista o claramente es muy verdaderamente amenazante contra grupos minoritarios o grupos marginales, ¿no? O marginados, pero siempre la palanca es, pero se han metido con nosotros. Bueno, en fin, política, ¿no? Política. Como los libros son productos culturales y distribuyen ideas y distribuyen valores y distribuyen ideologías y como ciudadanos formamos parte de la polis, aunque no lo queramos. Entonces, vivimos en un ámbito político, queramos o no, pues a veces usamos nuestros libros y lo digo con orgullo para defender unos valores
y menospreciar otros. Sí, es así, es cierto, Y está en vuestro derecho. efectivamente. Y el que no le Y, gusta, que y no lo la compre. gente está en su derecho a no comprarnos, ¿eh? Es que Exacto. eso es lo peor, que es que lo que hacemos es pagando. O sea, si quieres leerlo, lo tienes que pagar. No es que te lo envíe al buzón de tu casa. Mira, mira, te voy a... Te estoy mandando este Te lo panfleto dedico. aquí. ¿Sabes? No, no, si lo quieres leer tienes que pagar. Me encanta la sentencia del niño Jesús, no de a los mariquitas, porque tiene frases muy contundentes. Una fue que básicamente la Fundación de Abogados Cristianos vivía en una realidad ajena a nuestros tiempos. Esa frase está tal cual. Pero había otra muy buena que era que el libro estaba a disposición de la gente que quisiera pagarlo. O sea, no, nosotros no habíamos hecho una locución en televisión pública dando un discurso para que millones de españoles leyeran. No, no, el contenido al que estos se están refiriendo está dentro de un libro catalogado como para adultos que está a disposición de la gente que lo quiera leer y el que no quiera leerlo no lo va a ver. Entonces, Claro. no, no, en fin, cosas, ¿no? que ocurren cuando estás metido en esto. Probablemente si no hiciéramos libros con este contenido, pues no nos meteríamos en según qué jardines. Pero para mí recibir una denuncia de esta gente es una medalla, ¿eh? O sea, Eso no, te iba a nada decir, que al esconder. final, claro, Nada que esconder. O sea, me siento orgulloso de cuando alguien se delante queja de de este lo que equipo y hace, de es porque defender lo esas está haciendo. ideas. Claro. Exacto. Mm. Sí, creo que lo gestionamos bien en su momento. Nos llovió mierda por todas partes por Hombre, gente tuvo que muy, ser muy heavy. tonta. Pero bueno, creo que lo gestionamos bien y no puedo decirlo de otra forma. Estamos contentos con el resultado final. No se os ve muy traumado, eso es bueno. No, no, no. A ver, a nadie le gusta que le llegue una Hombre, notificación del obviamente. juzgado, ¿sabes? Pero, pero bueno, tiene que pasar de todo en esta vida. Pues no. Pues está pasado, ya está, no, no, no le damos más vueltas a esto. Desde luego lo que no nos ha hecho es caer en la autocensura. Exacto, eso te iba a decir Podríamos que al haber dicho, final no es sacamos la más prueba. cuadernos. Claro, y sacamos el de los negritos no van a comerte sobre la inmigración. Pero se ha dicho, no, hay sectores con los que no vale la pena meterse. Y publicamos las aventuras de Baltasar y Franco. Hay cosas que vale la pena no decir. Y no, no, no hemos caído en ese juego. Mm, y la gente lo ha entendido y nos ha apoyado. Y por supuesto que hay gente que no nos va a comprar, pero hay gente que no nos va a comprar y que tampoco nos hubiera comprado antes, porque puedes decir, es que habéis sacado este libro, jamás voy a volver a comprar un cómic de Fandogami. Es como, escucha, no, es imposible que seas un lector de Doctor Who, o seas un lector que compre algo como Mi experiencia lesbiana con la soledad o libros con contenido inclusivo, si no, que como hacemos nosotros, o sea, solo porque hayamos sacado un libro que se llama Ser fascista está mal, o sea, no los habías comprado para tenerlos de bonito en la estantería, no los habías leído, ¿no? Si no, no encaja con las ideas que defiendes o que dices defender con los contenidos que llevamos publicando desde hace muchos años. A lo mejor hay alguna cosa transversal que sí que a lo mejor se te ha colado, pero creo que las cosas que hacemos y los valores que transmitimos de fondo están presentes y permeados en nuestro catálogo de una forma tan exagerada que o sea, a lo mejor, ya te digo, se te ha colado una cosa, pero si tenemos un título que se llama Heavy Vinyl, que va de que cuatro chicas en los años 90 trabajan por la mañana en una tienda de discos y por la noche han montado un club de la lucha para entrenar y enfrentarse al patriarcado, a lo A lo mejor mejor, tenías pistas claras de qué clase de cómics publicamos. Pero, que al que le haya enviado de sorpresa es porque, como tú dices, no lo había leído. claro, o porque no entiendo, o porque no lee el subtexto detrás de algo. Yo eso sí que lo puedo entender, que hay algún subtexto que notar, pero hay cosas muy evidentes. Y, Y yo qué sé, y no, tampoco un secreto que, yo qué sé, vosotros no, tenéis no. claro vuestra imagen de marca, lo que queréis vender Pero ¿qué y pasa se con ve. todo? Me hace muchísima gracia cuando la gente dice cosas como One Piece no tiene contenido político, ¿no? Por eso le gusta a todo el mundo y es como que One Piece no tiene contenido político. O sea, solo recuerdo ahora mismo la escena en la que le pega fuego a la bandera del gobierno mundial, en la que se enfrenta a todo el mundo por salvar a una compañera y que todo el mundo... Bueno, o sea, literalmente hay los padres de Sanji, ¿no? O sea, la familia de Sanji son los nazis, literalmente. O sea, no... ¿cómo alguien va a decir que no hay contenido político en One Piece? Eh, en Bueno, fin, es a lo verdad que hay mejor, gente, como tú dices, que no lo ve. bueno, hay gente con la Le- cabeza metida en el culo, por lo visto, es que no. O sea, Bueno, yo no hay quería que... decirlo así, pero sí hay gente que, yo qué No, sé, a ver, que yo puedo entender que se te quedes queda solo en la superficie y no ve las similitudes y las metáforas, pero bueno, te puedes quedar solo con
las escenas guays de peleas, lo entiendo, pero luego hay otras cosas que no es difícil esconder o es difícil no ser capaz de verlas, ¿no? Eh, y hay otros cómics que por supuesto no tienen eso, no se queda tan patente o son más de entretenimiento y no tienen ese fondo o no tienen tal, pero creo que nuestro catálogo ha ido también construyéndose, no explícitamente buscando esos contenidos, pues que al final son los que nos gustan y los que defendemos también y pues tampoco les ponemos ascos, ¿no? No. Probablemente añadan para mí algún valor que me hagan tenerlos más en cuenta a la hora de considerar publicarlos en la editorial. Pero no fundamentalmente. Lo que pasa es que muchas veces son títulos que otras editoriales descartan. No digo que por esa razón, pero no los tienen en consideración. Y entonces llego yo y digo, uy, mira, esto me interesa, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo conseguimos las cosas. Yo siempre he dicho que somos un poco las cucarachas del sector editorial. Y nos vamos quedando con aquello que otras editoriales no quieren. Como tenemos que ir cerrando porque al final no nos da sino la vida. Siento ser yo el que lo diga, pero pero te puedo contar la anécdota de cómo conseguimos los cómics de Doctor Who, que no sé si la conoces. Bueno, cuéntanosla para acabar. Eh, a nosotros en la editorial nos gusta Doctor Who porque, bueno, aparte de que Rubén, nuestro diseñador gráfico, es súper fan, ¿no? Y hizo hasta un fanzine en su momento, el Doctor Warg y todo, bueno, se está riendo aquí de fondo, lo tengo aquí delante. Pero Ha sido ella, ¿no? somos todos Yo estoy asintiendo. fans de una forma u otra de Doctor Who. Y tenía los cómics de BBC y nos interesaban, ¿no? Los publica Titan Comics. Total, que a través de, fui a una feria del libro de Frankfurt, conocí a la gente que lleva la editorial. Los caminos para conocer a las agencias y las editoriales son muy tortuosos y muy diferentes en muchos ámbitos. Pero en este caso fue relativamente sencillo y entonces hice una oferta por los cómics de Doctor Who. Y nos contestaron diciendo, consideramos nosotros y la BBC que es una oferta muy baja, no nos interesa mucho, tal, tal, tal. Bueno, había sido la oferta más alta que nunca había ofrecido por un cómic hasta ese momento. Y dije, bueno, si esto no es suficiente, no somos la editorial para Doctor Who, ¿no? O sea, no podemos hacer esto. Total, que lo dejamos estar. Y un tiempo más tarde, alguien nos escribió por Twitter preguntando si estábamos interesados en los cómics de Doctor Who. Y contesté. Normalmente suelo contestar a todo. Ahora a lo mejor hay mucha gente y ya no es tan tal, pero no es tan fácil, pero hay muchas redes distintas, pero dije, no, pues lo hemos considerado, pero no ha sido posible conseguirlos, pero lo seguiremos intentando, tal. Y no sé si llegó a contestar o no, pero la cuestión es que pensé, esta persona que nos ha escrito, normalmente cuando haces una comunidad de gente y haces redes sociales, eh, en esos momentos sobre todo la gente sabes quiénes son, más o menos, son caras Sí, conocidas, la gente que pregunta es gente que ya has visto preguntar en otras ocasiones, y esta persona no me sonaba para absolutamente nada. Y entonces me metí en su perfil por curiosidad y vi que había escrito a todas las editoriales españolas preguntando si alguna estaba interesada en los cómics de Doctor Who. La pregunta era la misma para todas. Y por casualidades de la vida, todas las editoriales se habían contestado, todas. Y todas decían cosas como, no está en estudio, no nos interesa, lo siento, no está en nuestros planes, no tal, tal, tal. Entonces mi jugada fue a hacer ver. captura de pantalla de todos esos mensajes, ir a la agencia de nuevo británica y decirles, hola, somos nosotros otra vez. Por casualidades de la vida, hemos constatado que ninguna editorial española está interesada en publicar Doctor Who. Y nosotros sí lo estamos y hemos hecho una oferta. Entonces nos gustaría repetir la oferta, pero repetimos esta oferta durante un mes porque de aquí a un mes bajaremos la oferta porque es que nadie quiere publicar Doctor Who. Entonces creemos que nuestra oferta es lo bastante buena como para considerarla. Y entonces a las semana o 2 semanas nos contestaron diciendo la BBC ha aceptado vuestra oferta por los cómics de Doctor Who. Entonces, Por lo que sea. entonces los caminos para conseguir una cosa u otra son muy distintos en muchos ámbitos y a veces todos tienen, a veces no, todos tienen una historia detrás de por qué. Eh, en el caso de las editoriales pequeñas, más todavía, no solamente es una cuestión de pusimos mucho dinero sobre la mesa y dijeron, ok, aquí está el contrato, sino que siempre van relacionadas con muchas intrahistorias y muchas fórmulas de cómo se consiguen las cosas y forman parte del día a día del trabajo que hacemos aquí en la editorial, que no solamente es escribir mensajitos, hablar con la gente, poner los TVOs a la venta, eh, y llevarlos a las librerías a través de las distribuidoras, sino también hablar con los lectores, descubrir tendencias y mercados, visitar otros países para ver qué se está publicando, hablar Claro. con autores y autoras, descubrir nuevos proyectos y negociar o intentar negociar estas cosas en muchos ámbitos posibles, ¿no? Entonces, todo esto es, en esencia, lo que hacemos las editoriales de cómics. Oye, pero entonces, ¿quién era esa persona que preguntó? Un random de la vida.
Sí, ahora no me acuerdo, no me acuerdo, a lo mejor por Quiero decir, Twitter pero todavía. que no era nadie que tuviese ahí ningún contacto con la BBC ni nada, ¿no? Alguien que No, preguntó. no, no, O te no, vino genial, ¿no? yo creo que fue alguien que le gustaba mucho Doctor Who y quería que alguien lo publicara y entonces se dedicó a preguntar a 10 editoriales españolas si alguna estaba interesada. Y todas contestaron que no. Y nosotros dijimos, pues nosotros lo hemos intentado, pero no tal. Si hubiera sido un mensaje escrito de estos que etiquetas a 10 editoriales, yo creo que ninguno hubiera contestado. Pero es que escribió mensajes a Uno a cada uno. editorial en abierto de, oye, @Norma editorial, ¿habéis planeado publicar y tal? Otro mensaje, hola, Fandogamia, ¿habéis publicado? ¿Habéis considerado tal? Hola, Panini, ¿habéis considerado? Hola, Astiberri, ¿habéis considerado? El mismo mensaje para todos. Pues qué Y todas, casualidad. como estuvieron apeladas solo a ellas y no en un hilo, contestaron amablemente, no, no está en estudio, no, no, no lo vamos a sacar, no, no estamos interesados. Y esa fue un poco mi oportunidad para Te rascar vino desde ahí. genial. A ver, hubiera podido hacer lo mismo un año más tarde si hubiera visto que nadie publicaba Doctor Who, como nadie había publicado antes en España, hubiera podido ir y decir, hola, somos de nuevo nosotros, creemos que no hay, nadie está sacando esto, nadie está publicando esto, tenemos mucho interés, nos gustaría repetir nuestra oferta, quizá habiendo publicado otros cómics, teniendo más catálogo, un año más tarde ven que sigues manteniendo interés y pueden pensar, ah, pues mira, sí que tienen interés, tal", y a lo mejor lo hubiéramos conseguido de una forma diferente, pero lo hubiéramos conseguido igualmente. Eh, no deja de ser una anécdota simpática por la situación en la que Es lo curioso. conseguimos, pero quizás se hubiera conseguido de otras formas, ¿no? Como os digo, estos caminos son inescrutables, igual que no sabes qué vas a vender, no sabes qué puedes conseguir del todo hasta que no llega el sí o el no, el correo del sí o el no, o el mensaje ahí o sí, te dicen a la cara, pues no, sí. Es ese momento cuando se abren las posibilidades. Pues nada, gracias a ese fan por, Sí, por sí. estar en el momento preciso, No sé en quién el era, lugar exacto. destornillador Sónico 73, no sé cómo se llama el usuario, pero... Regálale un cómic o algo. Maravilloso. Pues Pedro, presidente, bueno, director de la editorial Fandogamia, muchísimas gracias por venir aquí a la X Marca del Lugar y hacernos este súper recorrido por vuestra historia y también por la industria del cómic en España. La industria editorial ha sido súper interesante. Yo creo que ya en los otros capítulos, como hemos ido hablando con dibujantes, ya hemos como completado bastante el cuadro. Ya creo que todo el mundo puede, si le preguntan sobre cómics, puede hablar un poco sobre ello. Así que nada, ha sido un auténtico placer y nada, desearos lo mejor. Y como solemos decir aquí, pues nos vemos en las redes. Y bueno, y gracias por, como tú dices, seguir publicando contenido con mensajes y luchando contra los intentos de censura, que el mundo está un poco convulso y es necesario que haya voces que digan lo que mucha gente piensa. Así que gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a ti por llamarnos, a vosotros, a todos los que estén ahí por escucharnos y aguantar este rato de charreta, porque yo cuando empiezo a hablar no paro. Y que compréis no solo Doctor Who, sino el resto del catálogo, le echéis un vistazo a ver qué tal, Fandogamia. A veces hay que probar cosas nuevas, igual que nosotros probamos en su momento cosas muy distintas. Si no conocéis lo que hacemos, es una oportunidad para ver alguna historia de humor, fantasía, aventura, costumbrista, tenemos de todo, así que un ojillo y ya me decís qué tal, nos vamos leyendo por las redes. Pues nada, Pedro, que tengáis, que vaya todo muy bien. Bueno, cuando la gente lo escuche ya habrá pasado. Pues has dicho que iba ya al salón de Alicante. Pero bueno, Sí, espero que os vaya súper bien y que los demás pues vayan también genial. Y nada, a seguir para adelante, como se suele decir. Nos muchísimas vemos. gracias. Chao. Chao. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a simplificar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.